Tu bebé R. Giganotosaurus LVL 253, R. Giganotosaurus, fue asesinado por Liam LVL 190. ¿Otra vez? Es el quinto día de la noche. Sí, no obtuve el estado de salud de la madre y el color que quería, respondió Liam con indiferencia a través del micrófono, sin inmutarse por el cuerpo del bebé que entraba y salía de la existencia de cuya carne principal estaba extrayendo. Enmudeció y bostezó, frotándose los ojos mientras miraba la hora, las 12:09 de la mañana, estaba sorprendido de lo rápido que pasaba el tiempo. Mañana, o más bien en unas horas, tenía que ir a trabajar como sous chef en un restaurante, y si llegaba tarde sería demolido emocional y mentalmente por su superior. La piedad, la misericordia y cualquier cosa remotamente relacionada con la empatía eran conceptos extraños cuando uno entraba en la cocina. Voy a parar por esta noche. Buenas noches, chicos, quitó el sonido y dijo, a lo que respondió con 3 buenas noches y claro que tienes trabajo mañana, descansa en paz, bozo. A lo que respondió con un que te jodan a esa persona y luego se desconectó del servidor y de Discord. Se estiró, se levantó y caminó hasta su cama antes de dejarse caer en ella. Y así fue la última vez en la tierra de este universo que el hombre de 24 años que era Liam Cram estará. Su cuerpo, vacío de vida, será encontrado 2 días después por su madre, que debía llevarlo al cumpleaños de su tía. Su muerte será inexplicable para siempre. Fue como si su vida se hubiera apagado. En una playa de otro universo, en la luna de un planeta gaseoso gigante a años luz de la Tierra de este universo, se podía ver lo que parecía un hombre humano bien formado que respiraba lentamente en la atmósfera de Pandora, con solo una pequeña dificultad para hacerlo. Estaba completamente rapado y solo vestía un boxer blanco, trazando una delgada línea entre la desnudez y el exhibicionismo. Urgh, gimió Liam, todo su cuerpo le dolía como a una perra, al darse la vuelta se encontró con el sol atacándole los ojos. Su mente todavía no estaba allí, pero rápidamente se dio cuenta de lo extraño de la situación. Se llevó la mano izquierda a la cara y bloqueó el intenso rayo de sol. Sus ojos se convirtieron en pequeños pinchazos cuando un prisma familiar apareció en su campo de visión. Era de un gris metálico gélido con un holograma naranja flotando a milímetros de él. Jeje. Este sueño es extraño, inmediatamente negó la posibilidad de que fuera real, estaba teniendo un sueño muy realista mientras dormía en su habitación y se despertaba. Para demostrar su punto, se rascó el implante, la sensación de su dedo contra el metal y la uña contra su piel. Se quedó paralizado, era demasiado real. No, esto no tiene sentido. Esto es un sueño, debe serlo. Debe serlo, negó, pero negarlo todo lo que quiso no cambió nada, solo aumentó el peso de su realidad actual en su mente. El viento contra su cabeza y su pecho desnudos, la arena suave que se infiltraba por todas partes en su trasero, el olor característico del mar. Y las muchas lunas con un maldito gigante gaseoso a la vista de todos en el cielo. Se sentó sobre su rodilla con los ojos cerrados tratando de encontrar algo a lo que agarrarse para demostrar que no era real. El pánico se apoderó de él, su respiración se aceleró y lo único que tenía en mente era, ¿por qué diablos estaba en una playa con un implante de superviviente incrustado en su muñeca izquierda? A medida que pasaba el tiempo, fue recuperando el aliento. El pánico no le ayudó. Al contrario, decirlo era más fácil que hacerlo, pero su mente se sentía más despejada. Sintió una fuerte sensación de déjà vu y no era lo suficientemente tonto como para no darse cuenta de las posibles implicaciones. Se puso de pie con dificultad, era más alto y musculoso. Antes tenía una complexión delgada y medía 1,79 metros y ahora mide 1,95 metros con cuerpo de culturista. Una figura bastante imponente para un humano. La diferencia era drástica y desconcertante, la menor gravedad de Pandora no hizo más que agravar la herida. Pero rápidamente le cogió el tranquillo. Con vacilación y no poca dosis de temor, caminó hacia el agua clara del mar, mientras el agua fría bañaba sus pies descalzos. Lo que vio no fue su rostro, sino el rostro de un hombre de entre 20 y 30 años. Cerró los ojos y suspiró. Su piel estaba bronceada y sus ojos eran de un gris suave con un matiz azul, casi etéreos. La forma general de su rostro, nariz, mandíbulas y orejas. No quedaba nada de lo que alguna vez fue, excepto su mente, y eso también se sentía diferente. Por suerte, no estaba usando un personaje JCJ ni le gustaba hacer abominaciones tan graciosas y ridículas como parecen. El servidor era vainilla en casi todo lo que se refiere a estadísticas y había múltiples maps de calidad de vida en el servidor, uno que daba más opciones para personalizar al sobreviviente. Para hacerlos menos feos. Yo. Joder, ni siquiera mi voz es mía. Esto es una locura, pronunció Liam, con la mente en llamas con demasiadas preguntas, principalmente sobre la crisis de identidad y más preguntas que solo generaban aún más preguntas que probablemente nunca serían respondidas.
Era su personaje de nivel 190, y era más que solo apariencia, se sentía más fuerte que nunca, sentía que podía atravesar un árbol, romper huesos humanos como si fueran cerillas, y más. Y había nueva información, nuevos conocimientos, nuevos datos sobre los diversos engramas que el personaje tenía y que flotaban en su mente. Desde cómo hacer un simple hacha de piedra hasta un campo de fuerza futurista capaz de derribar a quemarropa el arma nuclear más poderosa de la humanidad. Y eso era solo la punta del iceberg, era más que solo los engramas en los juegos. Mucho más, se maravilló de ello, del ingenio, la complejidad de todo eso y, sin embargo, no estaba en su propio cuerpo, no estaba donde debía estar, se sentía extraño, equivocado pero también correcto de una manera extraña que no podía explicar, era como si siempre hubiera sido así, pero él sabía que no era así. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Yo, soy mi maldito sobreviviente del arca, dijo Liam, con voz temblorosa, pero estaba tranquilo, tan tranquilo como uno puede estar en esta situación única. Él tenía el control de sí mismo y de sus emociones, sabía que no debía estar tan tranquilo, pero lo estaba y estaba un poco agradecido por ello, pero estaba lejos de estar bien. Esta situación era una locura, violaba por completo todo lo que él creía posible. Esto. Vale. Bueno, vayamos paso a paso. Primero, veamos cuánto puedo usar mi implante, pensó Liam, decidiendo inmediatamente fijarse objetivos, y el primero era aprender más sobre el implante y lo que podía hacer con él. Este pequeño dispositivo técnico, que funcionaba con la pequeña cantidad de elemento que produce pasivamente con la ayuda del cuerpo, era a todos los efectos su salvavidas, tanto metafórica como literalmente. Estaba fusionado con el hueso de su antebrazo izquierdo, íntimamente conectado a su sistema nervioso, era más que un simple implante. Era una parte integral de su cuerpo. Almacenaba la matriz de memoria, su matriz de memoria, era su conciencia, sus recuerdos y su personalidad combinados, tan cerca como podía llegar a estar del alma. Y también almacenaba todos sus datos biométricos, constantemente, como los recuerdos musculares. Lo que le interesó fue ver si funcionaba como en el videojuego, se agachó y cogió una piedra con la mano izquierda. Ahora venía la parte complicada, no sabía qué hacer exactamente, se concentró en el implante y percibió una especie de bolsillo muy profundo, un espacio personal. Inmediatamente se quedó mirando con la respiración contenida mientras la piedra y sus alrededores cercanos parecían espaguetizarse antes de que la piedra desapareciera de la faz de Pandora. Aún podía sentir el peso de la piedra, era mínimo y estaba distribuido uniformemente por todo su cuerpo, si no se hubiera concentrado en ella no habría notado la diferencia. Cogió otro pedal, este de un tamaño decente, repitió lo mismo y obtuvo el mismo resultado. Esto es increíble, dijo Liam con asombro, una pequeña sonrisa esperanzada se abrió camino en su rostro, el uso del inventario le resultó familiar, estaba seguro de que obtenía más de su personaje en el juego que de su cuerpo. Y el implante los escaneó dándole información aproximada de que estaban compuestas las piedras, estaban compuestas principalmente de hierro con alto contenido de carbono, con una astilla de estaño y una pizca de oro. Luego sacó una de las piedras, el proceso tomó unos buenos 2 segundos, luego la guardó nuevamente y repitió el proceso una docena de veces. El inventario está aquí. Ahora el siguiente en la lista, se centró en el implante y una luz brillante emanó de él, era un holograma que solo él podía descifrar. Lo primero que notó fue la docena de mensajes rojos que aparecieron, uno que decía que estaba desconectado de la red orbital ARK, la nave colonial y todo a lo que debería estar conectado actualmente. Esto confirmó una cosa, él no estaba en el universo de Ark Survival Evolved. Esto limitó severamente la función normal del implante como la habilidad de decir la hora, el clima, la humedad y las temperaturas, y dejar que el sobreviviente reapareciera con sus recuerdos si tuviera una muerte temprana, pero también significaba que cualquier regla ahora era nula. Lo segundo es que la interfaz era fundamentalmente diferente, con menos aspecto de videojuego y una clara falta de atributos estadísticos con excepción del límite de peso que se sitúa en 700 kilogramos, 1543 lb, lo que equivale aproximadamente a 3 grandes osos pardos adultos hembras y medio, más o menos. Las otras estadísticas estaban aquí, pero no se mostraban, y en efecto, como parte integral de su cuerpo, todas se basaban en el aspecto físico y esto hacía que él se sintiera fuerte y no estuviera ya muerto por envenenamiento por gas. Esto no significaba que fuera imperceptible para la atmósfera de Pandora, tenía una sensación de hormigueo honorable y débil en los pulmones. El personaje del juego no estaba restringido por límites humanos, pero tampoco era mágico. Tenía un costo, recursos. Es imposible iluminar una casa entera con la misma cantidad de energía necesaria para encender una sola bombilla. En tercer lugar, no había posibilidad de crear objetos, estaba en gris. No se podía usar, tendría que hacerlo todo con sus propias manos. Esto era una debilidad importante,
ya que esta función le obligaba a saltarse una multitud de pasos, pero al menos tenía los conocimientos teóricos al máximo detalle. Fue una sensación extraña. Tener tal riqueza de conocimiento, tanta información desde las herramientas humanas más primitivas y antiguas hasta maravillas tecnológicas futuristas solo imaginadas en la ficción y que tomarían varias vidas incluso de la mente más brillante para aprenderlas. Aquí todo estaba a su disposición, pero irónicamente, la mayor parte de este conocimiento sobre la tecnología futura era inutilizable. Y, en cuarto lugar, todos los demás aspectos, excepto el mencionado y los que contenían las notas del aventurero, estaban en gris. Esto está resuelto. Ahora solo falta mapear la zona para saber dónde diablos estoy, encontrar una fuente de comida estable, agua potable, hacer refugio, herramientas, dijo Liam. Cada nueva tarea añadía un peso mental, será difícil. Luego contempló el fantástico cielo de ensueño de Pandora, de un azul encantador con suaves nubes blancas, todo ello embellecido por la forma etérea del gigante gaseoso en la lejanía. Era una de las vistas más hermosas que había visto en su vida, pero no podía apreciarla realmente. Y de alguna manera, en cierta medida, encontrar el camino a casa. Tenía una familia, amigos y una vida sencilla y placentera de la que le fueron arrebatados a la fuerza. No quería estar aquí, incluso con este cuerpo sobrehumano y una vasta gama de conocimientos. Como deseaba desesperadamente que fuera solo un sueño, pero sabía que no era así, y ese objetivo de encontrar el camino de regreso. Un objetivo que con seguridad no lograría, de eso estaba consciente, pero que aún así era algo por lo que luchar, una meta final. De todos modos, eso está bien y todo, pero necesita sobrevivir, no, prosperar al máximo antes de siquiera pensar en eso. Las olas del mar inundaban una hermosa pero aparentemente desierta playa mientras se podía ver a un humano prácticamente desnudo corriendo, explorando sus alrededores. Todo era extraño, y no en el buen sentido, ser bello no hace que las cosas sean reconfortantes. Liam tomó todo lo que pudo encontrar, que eran conchas y piedras, que era todo lo que había. Ciertamente la presencia de conchas indicaba vida, y como tal alimento potencial, pero el problema era que no sabía nada sobre lo que había en el mar. La falta de cobertura también era un problema, al igual que la falta de recursos, y sin olvidar también la falta de agua potable, por lo que no iba a probar con agua de mar. Eso es simplemente suicida. A eso se suma que el nivel del mar estaba más alto que antes, lo que indicaba una marea creciente. Necesitará moverse, y la única manera de hacerlo será caminando por las gigantescas colinas de arena que tiene detrás. En este tipo de situación, todo lo que pueda hacer conlleva un gran riesgo, la única buena opción es la que ofrece el equilibrio más óptimo entre riesgo y recompensa. Y alejarse de un mar desconocido lleno de criaturas desconocidas y de corrientes fue la mejor elección. Liam caminó colina arriba, tropezando más de una vez, pero cuando llegó a la cima se encontró con una vista de otro mundo. En lo alto de esta colina, desde todas las direcciones, una extraña planta muerta con forma de cuerno de cabra crecía de la arena por millones, todas brillando a la luz del sol, todas sin superar la altura de su tobillo. Su compleja y profunda red de raíces era lo único que mantenía los miles de millones de toneladas de arena en su lugar. Se detuvo a medio paso, evitando pisar una de esas extrañas plantas. Estaban cubiertas de pequeñas y afiladas espinas hechas de cristales de sal, y esa era la razón por la que la zona brillaba. Esto despertó instantáneamente su interés y arrancó uno de la base, evitando la espina, antes de ponerlo en su inventario. Vaya, esas hierbas tienen mucha sal, como un tercio de la planta. Útil. Muy útil, comentó Liam. La sal no solo era útil como condimento, sino también para conservar los alimentos, incluso se podía utilizar para desinfectar heridas, y era solo una pequeña parte de su uso. Si pudiera extraer la sal de manera eficiente, claro está, pero ya tenía ideas para eso. A esas plantas las bautizó como cuernos de cabra, por su forma y por el hecho de que a las cabras les encantaba la sal. Entonces se dio cuenta de algo, tendría que pasar junto a ellas para llegar más al interior. Mierda, juró, caminar descalzo sobre ellos durante al menos 200 metros, 218 yardas, no iba a ser suficiente, sal más arena sobre las heridas y riesgo de infección. Eso era un rotundo no. Su primer obstáculo en Pandora, atravesar la llanura de los cuernos de cabra, que fue más una molestia para él. Unos 30 minutos después, Liam pudo verse del otro lado, dejando un rastro de él mientras se abría paso. En su inventario había 154 kilogramos, 340 lb, de ellos, cuanto más recogía, más rápido se volvían sus movimientos y precisión. El peso de los objetos de su inventario afectaba a su peso exterior, pero solo en la mitad del de ellos. Y el peso estaba más repartido en su tronco, como el cofre. Era algo a tener en cuenta. Pero fue una sensación bastante única saber que ahora era capaz de llevar algo tan pesado con tanta facilidad.
El hecho de que fuera tan fuerte todavía no se había registrado del todo. Ya se te están cayendo las costras, notó Liam con agradable sorpresa que los cortes superficiales que le había hecho el afilado cristal de sal en las manos se estaban curando a un ritmo mayor. Por cierto, eso dolió demasiado para el tamaño de las heridas, similar a cortes de papel pero peor. Literalmente, le añadieron sal a la herida. Al mirar hacia atrás, sus ojos se abrieron de par en par al ver la línea recta que había dejado atrás, lo que puso en perspectiva lo que acababa de hacer. Luego vio que la planta ya estaba creciendo de nuevo, era una visión surrealista, no iba a ir a esa playa en un futuro cercano. Inhaló y exhaló, con la planta de los pies apoyada sobre una mezcla de arena y tierra. Avanzó más hacia el interior, el duro terreno de la costa dio paso a una mezcla híbrida de sabanas de tierras bajas compuesta por llanuras con una flora que iba adquiriendo progresivamente tamaño, color y variedad. Liam caminaba por la hierba alta, notando la falta de animales, pero ponerlo es normal. ¿Qué sabe el de la fauna aquí? No se abstuvo de recoger madera muerta y plantas de todo tipo, la mayoría de las cuales eran briznas de hierba, algunas incluso parecidas al bambú, lo que las hacía extremadamente útiles. La hierba en la mayoría de las zonas era más alta que él, lo que reducía enormemente su línea de visión. Se detuvo frente a una planta con una forma familiar, pero que no desentonaba en medio de la flora alienígena. Parecía un aloe vera, así que tomó una hoja del tallo de la planta. La escaneó con su inventario y se dio cuenta de que había una sorprendente cantidad de agua en su interior. No sabía si era seguro para el consumo humano o no. El implante no tenía la precisión ni la capacidad computacional para decirle si los compuestos complejos y desconocidos encontrados en una planta alienígena eran peligrosos para los humanos o no. Eso no le impidió tomar una buena parte de las hojas de la planta, era la única fuente de agua que encontró y que pudo utilizar. Siguió caminando, manteniéndose a una distancia segura del arbusto más alto y de la hierba alta, teniendo cuidado de donde pisaba. Pero, al parecer, eso no fue suficiente. ¿Graznido? Liam se congeló ante ese sonido y se dio la vuelta vacilante, se encontró cara a cara con un pájaro de aspecto extraño que salía de un gran arbusto a una docena de metros de su ubicación. El pájaro medía 5 metros, 16 ft4, de alto y poseía 2 pares de ojos rasgados horizontalmente que lo miraban con clara agresividad. No sabía qué hizo específicamente para enojarlo, pero seguro que se veía muy enojado. No tenía plumas, su piel era gris y azul, su pico era similar al de un pato o un cisne, lo que indicaba que probablemente era herbívoro. Su cabeza unida a la parte superior de un cuello largo y flexible tenía una cresta anaranjada. Poseía un par de extravagantes alas membranosas en su espalda demasiado pequeñas para volar, las desplegaba amenazadoramente. Lo que atraía toda su atención eran las garras que terminaban en el tercer par de extremidades, los brazos. Cada una de las manos tenía 3 garras negras, siendo la del dedo del medio más grande que él. El pájaro las hacía chocar entre sí y el sonido era el de 2 piezas de metal golpeándose entre sí. Liam se enfrentó a la impía prole de un tericinosaurio, un casuario, un cisne y un murciélago, con los ojos dilatados hasta su límite máximo mientras su corazón comenzaba a martillar en su pecho, bombeando sangre y adrenalina por todo su cuerpo. Puso su mano en el aire y caminó lentamente hacia atrás, mientras siempre mantenía contacto visual con la bestia alienígena. El gran austrapedio miró con sus 2 pares de ojos a la extraña criatura bípeda pequeña y sin pelo que se atrevió a entrar en su territorio. Estos animales eran territoriales y bastante agresivos, el hecho de que se tratara de un macho joven en plena época de apareamiento y que la pequeña criatura bípeda que tenía delante se sintiera. No estaba mal en sí, pero estaba fuera de lugar, fuera de sincronía, completamente desconectado de la gran madre que todo lo abarca, y esto solo amplificó el instinto furioso que lo impulsaba a matar a ese molesto intruso. Y el extraño prisma brillante era extraño y brillante, sería bueno para atraer a una pareja. Mierda. Maldijo Liam para sus adentros. Podía sentirlo instintivamente, la tensión palpable en el aire, lo que iba a hacer a continuación, lo que quería. Estaba en extremo peligro, necesitaba huir y encontrar un lugar seguro lejos de ese pájaro titánico, y rápido. Sus ojos grises escudriñaron rápidamente su entorno, pero no dejó de mirarlo a los ojos durante más de un segundo. A lo lejos, entre los árboles pequeños y medianos, había un árbol que parecía lo suficientemente alto y fuerte como para que pudiera trepar y que el pájaro no podía arrancar de raíz, sin embargo, estaba bastante lejos. Una piedra se materializó sobre la palma de su mano izquierda, se preparó para correr con la esperanza de superar a la bestia. Al lanzar la piedra, el pájaro alienígena se concentró en ella durante medio segundo, tiempo que Liam aprovechó para correr como si su vida dependiera de ello. Y así fue. Justo después de pasar junto al ave confundida, escuchó un graznido que prometía sangre. Esto lo impulsó a correr aún más rápido, imponiendo aún más fuerza que no sabía que tenía en cada uno de sus pasos.
Llegó rápidamente al límite de velocidad desconocido para los humanos y justo después de superarlo, solo la densa atmósfera de Pandora limitó su velocidad a alrededor de 45 km/h, 29 mi, y sus pulmones no podían funcionar a su máxima capacidad. Correr a esa velocidad se habría sentido increíble si las garras que apenas lograron cortarle la cabeza no existieran. Liam escuchó el chasquido de un pico detrás de él y sintió el viento producido por el movimiento de las enormes garras a lo largo de su espalda. Podría morir, y lo haría si no hacía algo. Nunca se había sentido tan cerca de la muerte, era visceral, aterrador y extrañamente estimulante. Al mismo tiempo había un sentimiento en lo más profundo de él que le decía que no era la primera vez que ocurría una situación como esa. Dio un giro repentino que sorprendió al gran austrapedio, lo que hizo que la distancia entre los dos fuera mayor. Por desgracia, no fue más que una solución temporal, ya que pronto lo dejó atrás. Y así la persecución continuó por cuanto tiempo solo Ejwa o cualquier otra deidad sabían. Liam nunca miró atrás, su mente hiperconcentrada, zigzagueando entre la hierba alta, moviéndose entre los arbustos. Estaba empezando a sentir el dolor y el ardor en sus músculos. La esperanza estaba a la vista mientras se acercaba rápidamente al árbol, su tronco rivalizaba con una secuoya gigante, era alto como un edificio de 6 pisos. Sus ramas estaban cubiertas de pequeñas hojas verdes ovaladas con flores rojas en forma de campana que crecían alrededor de su corteza lisa y de color beige claro. Necesito ir más despacio, pensó Liam, un plan muy arriesgado y apresurado se estaba formando en su mente. Correr a esa velocidad sin ser particularmente ligero hacía que no pudiera simplemente detenerse, no como si hubiera cambiado si hubiera sido más ligero, necesitaba desacelerar o se estrellaría contra el árbol. Y eso fue lo que hizo, su corazón de alguna manera latía más rápido mientras sentía cada uno de los pasos del gran austrapede. Justo en el momento en que llegó al árbol se detuvo y en el último segundo se agachó. Con los ojos muy abiertos, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Encima de él estaba la larga garra central del pájaro medio incrustada en el tronco. Podría haber sido él. Funcionó, pensó Liam, pero no se dejó distraer. No perdió tiempo y se agarró a una rama y se impulsó hacia arriba pasando por el medio de la garra que estaba sobre él. La rama apenas aguantaba su peso, tomó otra por instinto y al segundo siguiente estaba él trepando lo más rápido que podía mientras desde abajo se escuchaba un grito cercano a uno de frustración y su vibración resonaba por todo el árbol. Los movimientos de Liam estaban lejos de ser precisos u óptimos, realmente estaba empezando a sentirse cansado, su pulmón ardía pero continuó, la adrenalina corría por su cuerpo. Entonces sintió que algo frío le tocaba la parte superior de la espalda, el tiempo se detuvo en su mente. Dejó escapar un grito ahogado de agonía cuando la garra de 2 metros de largo cortó diagonalmente toda su espalda desde su hombro izquierdo hasta la parte baja de su espalda derecha, fallando su columna por apenas unos centímetros. Pero Liam no dejó de trepar, no podía. Incluso con el dolor al rojo vivo que vibraba en oleadas desde su espalda cubierta de sangre. Solo apretó las mandíbulas lo más fuerte que pudo y se concentró en trepar. Era lo único que importaba. Sobreviviría. En la gruesa rama de un árbol se encontraba sentado un ser humano, con el rostro tenso, pálido y sudoroso, los ojos inyectados en sangre, la respiración agitada, el comienzo de un dolor de cabeza y las manos apretadas contra la corteza. Logró trepar, pero se lastimó en el proceso. Mierda. Mierda. Mierda, fue todo lo que Liam pudo pensar. Al mirar hacia abajo, se encontró con la gran cabeza del austrapedio, sus 4 ojos mirándolo fijamente y una de sus garras teñida de rojo con su sangre. Estaba sentado tranquilamente en el suelo con las patas dobladas debajo de sí mismo. Estaba esperando a que cayera, a que se debilitara lo suficiente por la pérdida de sangre y terminara lo que había empezado. Podía esperar tanto como fuera necesario, toda esa zona era parte de su territorio. La comprensión de que el pájaro esperaría y no renunciaría a querer matarlo encendió algo en él, una ira profunda nacida de su situación actual, y en ese momento estaba dirigida principalmente al pájaro. Nunca había sentido un impulso tan poderoso antes, iba a matarlo, se lo prometió a sí mismo. Pero ahora no era una ira ciega, no iba a matarse por eso ni tampoco a arriesgarse a sufrir heridas mayores. Su implante brilló más en respuesta a su emoción. Se recuperará y estará debidamente preparado, todo lo cual deberá hacerse metódicamente. Pero por el momento lo dañará, al menos lo intentará. La ley de la retribución. Ojo por ojo. En medio de la agonía que le causaba la herida abierta en la espalda, se puso de pie. Cada uno de sus movimientos se sentía en su espalda, lo que solo amplificaba el dolor. Una piedra irregular apareció en su mano izquierda, como antes. Liam adoptó una posición de lanzamiento, flexionando las fibras musculares y los recuerdos musculares de su cuerpo trabajando en sintonía con su mente. Se concentró, regulando su respiración, luego respiró profundamente y gritó a todo pulmón. ¡Hey!
Hijo de puta, esto atrajo instantáneamente al gran austrapedio, quien se puso de pie, no entendía lo que significaban los ruidos de la criatura y no le importó, atacó con su pico, cerrándolo de golpe a apenas 2 metros de los pies de Liam. No desperdició esta oportunidad y arrojó la piedra con toda la fuerza que pudo reunir, y el proyectil voló por el aire con gran velocidad y fuerza. ¡Quítate! Dio en el blanco, se clavó justo en la córnea del ojo superior derecho y de inmediato comenzó a brotar sangre del globo ocular roto. El gran austrapeado entró en pánico, sintió un dolor tan intenso por primera vez que no entendía lo que acababa de pasar. Chilló de dolor y se alejó sacudiendo la cabeza y el cuerpo para deshacerse de la piedra, pero fue en vano y solo agravó el daño en el ojo ahora inutilizable. Tropezó antes de salir corriendo, debería haber ido a matar antes. El humano ni siquiera celebró su victoria temporal, estaba demasiado exhausto, tanto mental como físicamente, para hacerlo o para preocuparse. El arrebato de ira lo había dejado sin las últimas fuerzas que le quedaban. Se recostó sobre el tronco liso, con el peso sobre el lado sano de la espalda, mirando hacia el cielo y vio la hermosa puesta de sol de Pandora. Desde ese lugar podía ver el mar a lo lejos. Cerró los ojos y se sumió en un profundo sueño sin sueños. Al día siguiente se despertó no gracias al melodioso canto de pequeñas criaturas parecidas a colibríes que volaban y se atiborraban del delicioso néctar contenido en lo profundo de las flores, sino por el dolor en su cuerpo. «Esto es real», murmuró Liam. La pequeña esperanza ingenua de que no fuera más que una pesadilla se vio aplastada. Al mirar hacia arriba, vio un cielo encantador, diferente pero similar al que había visto cuando se despertó por primera vez. Había lunas diferentes en lugares diferentes. Era un cielo que vería cada vez que se despertara, cada vez un recordatorio de que no estaba en la tierra. Moviéndose, siseó mientras el dolor se apoderaba de todo su ser. Era menos fuerte que el día anterior, pero igual de intenso. Su espalda se torció más y sus piernas también estaban extremadamente doloridas. Al igual que el día siguiente de un entrenamiento intenso, un entrenamiento llevado al extremo, hasta el punto de potencialmente dejar inválido al paciente. No estaba en la mejor forma, pero estaba vivo. No murió de hemorragia y estaba lejos de haber perdido una cantidad peligrosa de sangre. ¿Cómo puedo ocuparme de eso? Se curará así como los cortes en mi mano, pensó con una clara preocupación escrita en su rostro. Una parte de él estaba furiosa, pero la controló. La ira en este caso no ayudará. Sus manos exploraron cuidadosamente su espalda, estaba cubierta de sangre seca, y su rostro se crispaba de incomodidad cada vez que su dedo se acercaba demasiado a la herida de la garra. En los bordes de la piel donde el corte estaba más pálido la superficie ya mostraba signos de curación. Sin embargo, tomará tiempo, puede sanar más rápido que el hombre mortal común promedio, pero una herida de este tamaño tomará más que unas pocas horas y un toque en el hombro para sanar completamente. Sin contar que la herida tendría que sanar por sí sola sin ayuda de suturas ya que no podía hacerlo él mismo por razones obvias y otras necesidades médicas modernas que podrían prevenir varias complicaciones. Y como no era médico y estaba ciego a la flora y fauna de este mundo, la mayoría de las cosas que se le ocurrían podían llevar a diferentes problemas o ser contraproducentes. El conocimiento que poseía era más bien de ingeniería, había varias herramientas que podían ayudar, como la pistola TAC-10, que podía reparar la carne, pero no estaba hecha con palos y piedras. Era aún más frustrante tener la solución, pero no los medios para hacerla realidad. Solo puedo esperar y tener la esperanza de vivir. Joder. Al menos, usemos este tiempo productivamente, se dijo a sí mismo, con convicción en su voz. No iba a dejarse morir. Tenía hambre y muchísima sed, ambos problemas podían solucionarse con las diversas plantas que recolectaba, como el aloe vera alienígena, también había flores que podía agarrar del árbol. Si en la tierra se pueden comer ciertas flores, ¿por qué no aquí? Incluso la savia de los árboles podría utilizarse como fuente estable de alimento y agua. Necesitaba recuperar fuerzas. En la palma de su mano izquierda apareció la hoja carnosa del aloe vera que había cogido, el exterior era de un color turquesa descolorido con algunas espinas en el costado. Al cambiar la hoja de manos apareció en su lugar una concha marina negra. Una parte era dentada y afilada como la hoja de un cuchillo mientras que la otra era donde solía estar la criatura corporal que hacía el caparazón cuando estaba viva y ahora servía como mango. Cortó el tallo de la hoja con facilidad y técnica practicadas, la pulpa del interior era transparente y de un hermoso tono rosa. Lo olió y olía parecido al aceite de albahaca. No era lo más apetitoso que había visto, pero tampoco lo menos apetitoso. No era un comensal exigente y no iba a hacerlo en ese momento. A falta de utensilios para comer adecuadamente y no queriendo morder la capa exterior, presionó con el dedo, y con su fuerza como el tubo de pasta de dientes la carne fue exprimida lentamente. Sin esperar a que cayera, comió la pulpa gelatinosa y rosada de la fuente.
Tenía un sabor extraño en la boca, pero por lo demás tenía un sabor ligeramente dulce con un matiz ácido al final. Entonces su estómago gruñó y sin darse cuenta ya se lo había comido todo y estaba cortando una segunda hoja, que luego también se comió en tiempo récord. Después de 10 hojas, estaba algo saciado, pero se detuvo. Tenía que tener cuidado de no comerse todo el caldo demasiado pronto. El gel de carne de las hojas tenía un efecto que aliviaba el dolor, notó y esperaba que no tuviera ningún otro efecto menos que agradable. El dolor en sus músculos disminuyó, pero el dolor en su espalda seguía presente y feliz de demostrar su presencia con la oleada aleatoria de dolores ardientes que lo hacían querer gritar alto y fuerte. Ni siquiera sabía cómo podía pensar con claridad con ese tipo de dolor. Era un civil común y corriente, pero allí estaba. Surgió una persona diferente o un aspecto diferente de su personalidad, o ambas cosas, en todos los casos cambió para siempre. Fue. No sabía cómo sentirse al respecto. Fue algo bueno y malo a la vez. Las siguientes horas pasaron volando, la sombra del árbol lo protegía de los fuertes rayos del sol. Era un buen lugar, ni demasiado frío ni demasiado calor, no había demasiado viento y era lo suficientemente alto como para protegerlo de la mayoría de las amenazas potenciales. Liam no podía moverse mucho, si lo hacía corría el riesgo de reabrir la herida en su espalda o peor aún, caerse, lo que en el mejor de los casos empeoraría su lesión o en el peor, lo mataría. Así que pasó el tiempo fabricando objetos que le ayudaran. Hizo varios objetos de madera, en particular una cuchara y muchas lanzas, y aprendió que maderas parecían mejores o peores para tal o cual propósito. No era la primera vez que tallaba madera, era uno de sus pasatiempos y era relajante. Distraía. Aunque cualquiera pudiera hacer palos puntiagudos, él hacía mejores palos puntiagudos. Luego también tejió varias plantas, al principio, simplemente probó cuál era mejor para qué, cuál era buena para papel, hilo, soga, etc. Una vez hecho eso, hizo lo que parecía una cubierta y el comienzo de la ropa, en particular una banda que protegía su espalda. Nunca había hecho esto antes, pero se sentía como si, por comparación, alguien estuviera aprendiendo a andar en bicicleta nuevamente. Liam conocía docenas de formas de tejer plantas para hacer diversas cosas, desde ropa hasta muebles, y cuáles eran las debilidades y ventajas de cada técnica, todo esto gracias a los engramas grabados en su propio ser. Como iba a vivir en el árbol durante algún tiempo, quería que fuera lo más cómodo y seguro posible, por lo que dormir a merced de los elementos y de la vida silvestre alienígena era un rotundo no. Liam era como un niño, al menos en cuanto a la comprensión de este mundo, y era consciente de ello. Necesitaba aprender, evidentemente cometería errores que ya le habían hecho merecedor de una herida desagradable, tropezaría, tendría que correr riesgos, tomar decisiones difíciles y ser ingenioso y rápido, o sería devorado por completo por este extraño entorno que habitaba Pandora. Y así continuó el día, él también comenzó a hacer un techo usando la rama que estaba sobre él. Luego comió un poco más de aloe vera alienígena para reducir el dolor en su espalda, antes de quedarse dormido bajo la fascinante puesta de sol de Pandora. Una manta proto que protegía su cuerpo estaba hecha de hojas anchas atadas con hilos de hierba entretejidos. Esto podría haber sido más difícil que el primero, apenas durmió. Entre el extraño sonido de los animales, la extraña posición de su cuerpo, los diversos insectos que volaban a su alrededor y la herida en su espalda. El dolor estaba en el centro de su mente, el hormigueo constante de su carne se curaba con la oleada aleatoria de dolor que llegaba justo antes de que pudiera quedarse dormido, y el movimiento que hacía cuando tocaba su herida lo mantenía despierto. Solo al final de la noche finalmente se quedó dormido. Día 3. Por la mañana en las grandes llanuras de Pandora. A la mierda con esta mierda. Gritó Liam más por sorpresa que por otra cosa, con los músculos de los brazos tensos, sosteniendo una de las lanzas de madera que había fabricado ayer. No tuvo que esperar mucho para comprobar su eficacia. Incrustado a la mitad de la lanza había una criatura voladora del tamaño de un pavó, era de un color púrpura vibrante y era un murciélago. Incluso lo apuñalaron en el pecho y le brotó sangre roja. Estaba vivo, se sacudía, agitaba las alas inútilmente, tenía la boca llena de pequeños dientes como agujas que chasqueaban agresivamente, chillaban y la púa al final de la cola intentaba apuñalarlo en la cara. Liam se despertó hace menos de 5 minutos y lo primero que vio fue a esa pequeña mierda volando directo hacia él, por lo que sacó una de sus lanzas. Más por prevención que por otra cosa, pero esta criatura siguió volando en línea recta y se empaló en ella sin que él hiciera nada. Liam se quedó en el mismo lugar y esperó así durante media hora. Hasta que el murciélago finalmente dejó de moverse, con los ojos medio cerrados y el cuerpo flácido. Liam sacudió la lanza para ver si estaba realmente muerto. Suspiró. Finalmente, estaba muerto, lentamente acercó el cadáver hacia él. Justo cuando iba a sacarlo de la lanza, el cuerpo sufrió un espasmo.
Inmediatamente después, un agudo chillido escapó de su garganta y su cola afilada saltó hacia su cara, fallando su ojo izquierdo por unos pocos milímetros solo gracias a su reflejo. Hizo un corte profundo en su ceja izquierda, justo cuando la palma de Liam golpeó su rostro. Se oyó un crujido. El cráneo se desplomó, los ojos se le salieron y las pequeñas vértebras reforzadas con carbono del cuello se desmoronaron bajo la fuerza del golpe. Esta vez, lo mató para siempre. ¿Qué diablos le pasaba a esa cosa?, pensó, estupefacto por todo aquello. Entonces sintió una sensación de escozor en el ojo izquierdo, acompañada de sangre que le caía sobre la cara desde la ceja izquierda, había un entumecimiento alrededor de la herida como el de una picadura de abeja. Era venenosa, pero el veneno no era para Liam nada más que una picadura de abeja. Genial, fue una buena manera de despertar después de una noche horrible en un árbol alienígena sin apenas dormir gracias a otra herida mucho peor. La herida mencionada que estaba empezando a cerrarse, una cuarta parte de ella ahora estaba cubierta por costras oscuras que ya estaban cayendo para revelar piel cicatrizada y los músculos en el medio se estaban curando rápidamente. Se tocó la ceja izquierda, seguramente le iba a quedar una cicatriz. No es que le importara demasiado, aunque ahora que prestaba atención, en su rostro empezaba a crecerle barba, en la cabeza y también en el pecho. Pareceré un cavernícola, si no lo parezco ya, comentó. Estaba sucio, cubierto de sangre seca, suciedad y restos de sudor. Bostezó muy fuerte y volvió a concentrarse en la criatura a la que había abofeteado hasta matarla. Lo sacó de la lanza, el cuerpo aún estaba tibio y el olor a sangre era fuerte, le dio la vuelta estudiando la fisiología de la cosa, era diferente a todo lo que veía, no sabía cómo se iba a preparar pero lo intentaría. Liam no iba a cocinarlo tanto, estaba seguro, hacer fuego en la rama de un árbol no era la mejor idea. A lo sumo iba a curar la carne que pudiera conseguir y curarla con la ayuda del sol, tal vez también usando un poco de sal. O se lo iba a comer crudo directamente, tenía muchísima hambre. Era enloquecedor aunque no hubiera pasado tanto tiempo. Su increíble regeneración necesitaba mucho combustible y una dieta compuesta de plantas no iba a ser suficiente. Comer carne cruda podía ser malo, pero cualquier cosa que pudiera comer aquí podía ser mala y potencialmente mortal, así que no importaba. Adoptó una posición más adecuada sobre la rama, mordiéndose los labios por el dolor que le producía el movimiento. Colocó al murciélago boca arriba justo en el centro de la rama y sacó el cuchillo de concha. No era la primera vez que preparaba un animal que había matado, ya preparaba conejos, pollos, patos y pavos en la granja de su abuelo. Pero aquí no tenía las mismas herramientas y se trataba de una especie de murciélago alienígena. No iba a tocar ninguno de los órganos, solo las extremidades y los músculos que las rodeaban, esos eran los que le interesaban. Y para ser justos, era más o menos todo lo que había que hacer. El siguiente paso fue cortar con cuidado y metódicamente la articulación de las 6 extremidades, la membrana para volar, luego la piel alrededor del cuerpo, un poco de grasa, tendones, venas y nervios hasta que solo se pudo ver el hueso. Todo esto lo hizo con una expresión tranquila. Y los huesos eran negruzcos, recordándole al grafito, simplemente los retorció uno por uno, y las extremidades se desprendieron. Fue increíblemente fácil para él, pero ese no habría sido el caso si hubiera tenido la fuerza de un humano normal. Luego colocó cada una de las extremidades en su inventario, gracias a esto supo que los huesos tenían mucho carbono, lo que explicaba su color. Su atención se centró en los 2 extraños zarcillos que crecían desde su pecho alrededor de los agujeros que la criatura usaba para respirar. Al final de cada uno había piel cerrada en forma de burjeón, al abrir uno, vio pequeños zarcillos rosados cubiertos de diminutos pelos blancos. Ah, dijo, reconociendo lo que eran esas cosas. Eran los tentáculos neuronales que se encontraban al final de la cola neuronal de casi todas las criaturas, como los altos hombres gato azules, también conocidos como Navi de Pandora. Le gustaría decir que no puede sacar ninguna conclusión apresurada, pero estaba 99% seguro de que estaba en esa luna en particular en esa película de ciencia ficción que vio cuando tenía 12 años. El problema era que no recordaba mucho de la película aparte de su increíble belleza, los malvados humanos corporativos unidimensionales y un soldado humano lisiado llamado Jack que traicionaba a los humanos malvados por una chica alienígena azul. Y que esos extraterrestres azules se llamaban Navi y estaban espiritual y biológicamente conectados con la flora y la fauna y también eran una especie de deidad, vagamente similar a Gea en concepto. Y que pronto iba a verlos a los dos en el teatro de su ciudad. Hasta que esto sucedió. Todos estos pensamientos fueron interrumpidos por el gruñido de su estómago, devolviendo a Liam a la realidad. Guardó el resto del cuerpo del murciélago en su inventario y tomó una de las patas, que era del tamaño de una pata de pavó, y con un movimiento rápido le quitó la piel hasta el comienzo de la garra. La carne cruda, rosada y con sangre, no le atraía en absoluto, dudó,
pero al final la mordió y empezó a comer. No estaba buena, por decirlo menos. Sí, es crudo. ¿Qué esperaba? Pero podría ser peor. Día 4. Liam se despertó en mitad de la noche, nuevamente gracias a su lesión en la espalda y a una pesadilla del momento en el que trepó al árbol desde el gran austrapede, pero en ella, su columna vertebral se cortó. Al abrir los ojos vio algo que quedará por siempre en su mente. Un enjambre gigante de murciélagos, algunos de hasta 3 metros de envergadura, volaban a lo lejos, el sonido de alas aleteando, chirridos y chasquidos cortos resonaban en el aire, mientras sus cuerpos bioluminiscentes cubrían la mitad del cielo. Se lo están comiendo todo como si fueran langostas, soltó horrorizado al ver desde allí arriba una manada de altos caballos de 6 patas siendo devorados vivos por el enjambre. No se movió, absorto en el frenesí alimentario en curso, en el que nada orgánico podía sobrevivir. Ni siquiera los miembros del enjambre se salvaron de ser parte del festín y un tercio de ellos se autoconsumieron en un frenesí caníbal. Era una locura, lo único que podía hacer era no moverse y esperar y tener esperanzas hasta que volaran lo más lejos posible. Y finalmente lo hicieron, y por fin pudo calmarse. Nada podía hacer nada contra eso excepto bombas e incendios. Día 5. Por fin. Por fin puedo moverme. Mi espalda. Mierda, vitoreó Liam, luego lloró de dolor antes de maldecir. Se sentía tan bien poder ponerse de pie y no desplomarse de dolor que olvidó por un momento que todavía estaba muy herido. Recién se había cerrado, dejando una cicatriz de unos 50 centímetros de largo que recorría diagonalmente su espalda, pero por dentro la carne aún se estaba regenerando y estaba tierna. Lo mismo le pasó a su ceja izquierda, quedó cicatrizada como él esperaba, pero apenas se notaba y no impedía que creciera la supercilia. Lo único que le alegró y sorprendió fue que no sufrió ninguna infección, esto fue gracias a su sistema inmunológico superior y que su cuerpo era inhóspito, por así decirlo, con bacterias, virus y parásitos de todo tipo. Otra cosa que le alegró fue que Pandora no poseía mosquitos ni moscas, o al menos que estuvieran interesados en los humanos. Aún había muchos bichos cubiertos de quitina, tanto que durante la noche vio avispas bioluminiscentes del tamaño de un gorrión volando entre la llanura, eran avispas de fuego del infierno, no es que supiera su nombre. Para él, eran simplemente enormes como para no ser picados por ellas. Se calmó y se sentó, su estómago gruñó y extendió la mano para tomar el trozo de carne seca de murciélago condimentada con cuernos de cabra, la planta. Lejos de ser buena, pero infinitamente mejor que la carne cruda, el condimento es principalmente la causa de este mejor sabor. La hierba también tenía un ligero toque de curry. Esta carne no es del que mató hace 2 días, ya se la comieron. Fue ayer, 2 de esos murciélagos lo atacaron al mismo tiempo. Un rápido golpe de lanza en la cabeza seguido de un segundo en el otro murciélago y ambos estaban muertos, sin embargo, esta vez golpeó 2 veces para asegurarse de que realmente estaban muertos. Carne gratis, eso era, bueno, hasta que vinieran más de 2 o 3, y entonces se daría la vuelta, solo tenía un número determinado de manos. Por eso, como ya podía moverse, iba a construir un nido, donde dormir, una idea que se le ocurrió cuando vio el enjambre y se dio cuenta de lo vulnerable que era. Y podría ser beneficioso. Este nido estaba basado en los nidos de los pájaros tejedores pero adaptados a los humanos, un tipo de ave que ya no existía en este universo. Los siguientes 20 minutos los pasó pensando en cómo construirlo, con el conocimiento de arquitectura que poseía gracias a los engramas y las nuevas formas en que funcionaba su mente no le fue difícil visualizar exactamente un primer esquema y luego elaborarlo y modificarlo para adaptarlo a sus necesidades. Al final del día había terminado casi por completo, formaba una esfera protectora de madera y hierba cuidadosamente tejidas entre sí y unidas a múltiples ramas con cuerdas, 2 entradas y salidas una debajo y otra arriba, ambas sin puertas, por el momento. En su opinión, estaba lejos de ser bueno, había muchos aspectos por mejorar. Era perfeccionista en algunos aspectos. Mientras tanto, también terminó la cama, que comenzó hace algún tiempo, también existía la posibilidad de tallar el tronco para dormir, pero Liam necesitaba mejores herramientas que las que tiene actualmente. Los puñetazos funcionaban pero podían romperle los dedos, sabía que lo había intentado y por eso tenía una marca de puño de 6 centímetros y fisuras en la corteza detrás de él, sus 3 dedos rotos con ayuda de férulas se curaron en menos de un día. Lo más anormal para él era que romperlos no le dolía tanto como debería y le faltaba el miedo a lastimarse, si eso tenía sentido. Trabajó con rapidez y eficiencia, los recursos que tenía en su poder y que había recolectado antes de ser atacado solo le sirvieron, pero se estaba quedando sin ellos. De la misma manera, si se estaba quedando sin agua, aloe vera, mañana bajaría del árbol. No será fácil. Tengo tanto que hacer. Murmuró Liam,
con los ojos mirando con tristeza la hipnotizante puesta de sol de Pandora acompañada de los millones de estrellas en el cielo limpio de cualquier contaminación de los intersticios de las ramas y las fibras vegetales tejidas. Sentía una profunda nostalgia en el corazón. Seguramente se había perdido el cumpleaños de su tía y se preguntaba cómo se sentirían sus seres queridos. Todos sus pensamientos pronto se vieron eclipsados por un profundo sueño sin sueños. Día 6. Se podía ver a un humano bajando lenta y cuidadosamente de un árbol. Liam suspiró para sí mismo mientras su pie descalzo tocaba la hierba y la tierra fresca. Caminar por el suelo después de casi una semana de estar confinado a una rama era extraño. Inhalando y exhalando se movía alrededor del árbol. Sus ojos se quedaron más tiempo sobre el agujero hecho por la gran garra del austrapedio antes de centrarse en la llanura que lo rodeaba. La primera orden fue buscar agua. La comida podía esperar ya que la tenía toda en su inventario, para evitar que se la robara algún animal y vio dónde podía conseguirla, pero eso requeriría cazar. Liam eligió la dirección opuesta al agujero en el árbol. Iba a usar el árbol y el área que lo rodeaba como su base de operaciones por el momento y el futuro previsible. Tendré que poner puntos de referencia o encontrar algunos, pensó el humano mientras caminaba. La posibilidad de perderse no estaba fuera de la ecuación. No tenía ningún apego al árbol ni a lo que había construido, pero perderse siempre era malo. El humano luego pasó las siguientes horas explorando, recolectando varias plantas, en particular el aloe vera pandoriano, vio caballos de 6 patas a lo lejos y varias aves alienígenas. Reunió unos 100 kilos de arcilla fresca, algo que necesitaba sobre todo para empezar a trabajar el metal. El barro estaba en la raíz de un árbol junto a la entrada grande y profunda de una gruta que conducía a la profundidad desconocida de Pandora. Una pequeña parte de él urgía a saltar solo para ver qué pasaría, pero lo controló. A su alrededor, la vegetación era más exuberante, en gran contraste con el entorno de sabana que lo rodeaba. Le hizo pensar en esas mismas grutas de la tierra que a veces albergaban enjambres de murciélagos o bandadas de pájaros pequeños. Era una hipótesis preocupante y muy probablemente la verdad. El enjambre que vio hace un tiempo vivía aquí. Esto era malo, pero podía escuchar el suave escurrimiento del agua, lo cual era una excelente noticia. Había agua líquida. Bueno, eso era lo que esperaba. Sabía que era ácida. Y otra cosa que despertó su interés fue un elemento extraño y desconocido en la arcilla. Recordó algo sobre un metal precioso ligado a la trama. Se llamaba un optanita, un optanium, o algo así, un nombre tonto y la razón por la que lo llamaría pandorium. En todo caso era una información importante para saber dónde estaba y un recurso supuestamente preciado. Iba a volver más adelante con el equipo y la preparación adecuados. Esto será peligroso, pero si no se corren riesgos no se progresará. Y eso era lo contrario de lo que él quería. El estancamiento era una sentencia de muerte. Mirando al cielo, Liam vio la posición del sol y decidió que era hora de regresar a la base. Fue bastante lejos y estaba un poco cansado. Su sed y hambre fueron saciadas por lo que tenía en su inventario. Algo anda mal. Instintivamente sacó una de sus lanzas, una tan larga como su altura y que terminaba en una piedra afilada, mientras al mismo tiempo tomaba una posición defensiva al escuchar el susurro de la hierba desde su derecha, luego su izquierda. Era algo que él consideraba posible, pero que no tenía nada que ver con que sucediera, sino con abrirse paso a la fuerza. Después de todo, todos los planes se desmoronaban en el momento en que se hacían efectivos. Tranquilízate, Liam, pensó Liam mientras su corazón bombeaba más sangre en su cuerpo en una extraña mezcla de excitación y palpitaciones. Instintos y recuerdos musculares que nunca tuvo en la tierra, pero que ahora forman parte de él y son la fuerza que guía su calma y confianza en este preciso momento. Su expresión facial se endureció y se concentró en sus sentidos. Escuchó el leve sonido de las patas golpeando el suelo y pisoteando la vegetación. Las dos criaturas lo rodeaban, una más pequeña que la otra. Ese estancamiento continuó durante lo que pareció una eternidad hasta que una actuó. Habiendo tenido suficiente espera, el joven e inexperto lobo víbora macho escondido en la hierba alta gruñó y aprovechó su oportunidad. Corrió y saltó hacia el humano desde atrás, con las fauces bien abiertas mostrando filas de dientes afilados y colmillos listos para destrozar el cuello de Liam. Liam giró sobre sí mismo, ignorando el ligero dolor de su espalda que aún no estaba completamente curado. La lanza en su mano izquierda ganó impulso mientras lo hacía. Esto fue seguido por su brazo izquierdo flexionándose y la lanza fue arrojada directamente al joven víbora lobo. La lanza voló por el aire, y la víbora lobo que decidió atacar no pudo más que emitir un gemido ahogado mezclado con un ladrido. La lanza atravesó uno de sus opérculos y luego sus costillas, fallando a unos centímetros el corazón, pero no todo lo que estaba alrededor, ya que la cabeza de piedra se rompió. El poder del lanzamiento fue suficiente para dejar que el trozo de lanza dañado atravesara el vientre del víbora lobo medio metro antes de detenerse finalmente, ensartándolo efectivamente mientras el animal moribundo caía al suelo sangrando profusamente.
Se escuchó un extraño aullido de dolor y el más grande que quedaba salió lentamente de la hierba alta a 4 metros de él. Era una hembra, de un amarillo intenso, de 1 metro, 3 pies 3 pulgadas, de alto y 2 metros, 6 pies 6 pulgadas, de largo. Un animal impresionante, era musculoso, delgado y estaba listo para abalanzarse sobre él en cualquier momento. Y estaba mirando a Liam con enojo, su mirada estaba lejos de ser siquiera remotamente sensata, pero él podía detectar emociones vagas cercanas a la tristeza en sus 4 ojos verdes. Estaba triste, pero él no sentía compasión por ninguno de los dos, ¿y por qué debería sentirla? ¿Sentirías compasión por algo que quiere cosechar y comer tus entrañas, preferiblemente mientras aún estás consciente? Tal vez algunos lo harían, pero Liam no era parte de ellos. No le gustaba que las cosas intentaran matarlo. Lamentablemente para la víbora lobo hembra, la única oportunidad que tuvo de matar a Liam fue cuando estaba con su cachorro e incluso entonces fue informada, sin embargo, ahora no tenía ninguna posibilidad. La hembra lo sabía, sus instintos entraron en conflicto, por un lado le decía que corriera pero por el otro, gritaba que matara a la criatura que tenía frente a ella a toda costa, y fue respaldada por lo que la criatura acababa de hacer. El mismo instinto empujó al dúo a atacar a Liam, y este mismo instinto ganó. Entonces que así sea. Es su elección aunque su comportamiento sea extraño, pensó el humano con calma pero alerta, al ver cómo el lenguaje corporal del víbora lobo cambiaba a algo más agresivo y amenazante, una postura que solo un animal acorralado tomaría. Nunca subestimes a una criatura acorralada. Jamás. La destruyes antes de que se defienda, al menos en teoría. Una lanza en todos los puntos similar a la que había lanzado antes apareció en su mano izquierda. El Viperwolf no esperó y atacó directamente, Liam no se quedó de brazos cruzados, la lanza en su mano fue arrojada de inmediato con una precisión mortal, esta vez tenía más poder ya que no fue arrojada en el calor del momento. La víbora lobo no tuvo tiempo de esquivarla, la lanza se movió más rápido de lo que sus ojos podían percibir, y aunque tuviera la capacidad no podría haberla esquivado. La lanza se alojó justo en uno de los opérculos de la bestia y continuó su curso mientras volaba a través de su vientre desde adentro, incrustándose profundamente en el suelo, atrapando a la víbora lobo hembra. Sin embargo, no estaba muerto y se dedicaba a destrozarlo todo, gruñendo y chasqueando las mandíbulas. Era una imagen bastante inquietante. Otra lanza apareció en su mano izquierda desde su implante y caminó con cuidado hacia la hembra Viperwolf, de un solo golpe perforó su cráneo, matándola para siempre. Hizo lo mismo con la Viperwolf más pequeña, dejarla sufrir más era simplemente cruel y sin sentido, además de una pérdida de tiempo. Supongo que eso es lo que comeré esta noche. Que ustedes dos se conviertan en algo más inteligente y tengan más suerte en su próxima vida si tienen alguna, murmuró Liam, sacando sus 2 lanzas ensangrentadas que guardó, el olor a sangre era pesado en el aire. Estudió los 2 cadáveres, eran feos en su opinión, agachándose frente al lobo víbora más pequeño agarró su cabeza, el cuerpo comenzó a distorsionarse lenta pero progresivamente y luego fue succionado hacia el inventario. Es asombroso, el nivel de ingenio y mano de obra utilizados para diseñar este dispositivo, estaba fascinado por el implante, no tenía directamente el plano del mismo pero con todo lo que sabía a su alrededor comprendió cómo funcionaba y lo que probablemente se necesita para crear uno. Alguien más también se sorprenderá, quedará en shock lo que sea que sienta por esta pieza de tecnología que no sería muy diferente a la magia, pero nunca apreciará verdaderamente lo que se hizo detrás para que sucediera. Luego hizo lo mismo con la hembra de víbora lobo, a la que le tomó más de 2 minutos poner en el inventario. La forma, el tamaño, la masa y la densidad de un objeto que quería almacenar afectaban en gran medida el tiempo necesario para almacenarlo. Y eso no detenía el tiempo. Haciendo crujir los nudillos, los ojos grises de Liam se posaron en uno de los 2 charcos de sangre que quedaban de los cuerpos de los lobos víbora. Estaba pensando en lo que acababa de hacer, pero era la vida, algunos morían mientras que otros sobrevivían. No iba a dejarse morir por unos perros hexápodos alienígenas. Luego miró hacia el sol, protegiéndose los ojos con la mano y notó que le faltaba tiempo. No tenía reloj y por lo que sabía los círculos diurnos y nocturnos eran muy diferentes a los de la Tierra, pero debería tener unas buenas 3 horas antes del atardecer. Trotando sin pausas una decena de kilómetros hasta su base, llegó con el cuerpo cubierto de una fina capa de sudor gracias al intenso rayo de sol, la respiración ligeramente entrecortada y el cuerpo todavía dispuesto a hacer otra decena de kilómetros. Mi resistencia es una locura. Ahora, tendré que desangrar los cuerpos y despellejarlos, descuartizarlos, cortar una zona de hierba y luego encender un fuego antes de la cena. Y todo ello teniendo cuidado de cualquier cabrón que quiera hacerme pedazos. Parece bastante fácil, pensó con sarcasmo, pero era necesario porque el resto del día transcurrió sin problemas. ¿La razón?
Cualquier criatura que pudiera haber sido un problema huyó o fue devorada por el enjambre de murciélagos, o tenía demasiado miedo de acercarse siquiera a él y al árbol, ya que apestaba a su olor y presencia. Preparar a los dos lobos víbora no fue fácil, pero fue una gran experiencia de aprendizaje. Intentó lo mejor que pudo no dañar la piel y en su mayoría tuvo éxito mientras desollaba, lo necesitaría. Los tendones y los huesos también le serán de gran utilidad. Como de costumbre, guardó los órganos internos, como las tripas, en su inventario para utilizarlos más adelante, como por ejemplo como futuro fertilizante. Desperdicio de comida, le descorazonaba, pero no podía limpiar a fondo ese tipo de órganos y era un riesgo innecesario comerse esas partes. Lo mismo que con la parte dañada de las pieles, pero prefería esos pequeños inconvenientes a resultar herido porque quería la matanza más limpia. Con el menor daño posible. Y sin olvidar que la mayoría de los órganos internos estaban rotos, atravesados por las lanzas, y por lo tanto no eran exactamente buenos ni seguros para el consumo. 3 días después. Día 9. Debería estar lo suficientemente caliente, pensó Liam. Frente a él había una primitiva fragua de barro, dentro de ella había un crisol de cerámica que contenía estaño y cobre fundidos. Fue un proceso lento y tedioso de romper piedras, fundir todo, esperar a que se enfriara, sacar el cobre y el estaño de lo fundido, y enjuagar y repetir hasta conseguir algo aprovechable, pero gracias a esto consiguió 1,5 kilos de bronce. No es mucho desde su punto de vista, pero es un comienzo y aún tiene más piedras ricas en cobre y estaño. Lamentablemente no encontró hierro en cantidad sustancial para ser útil. Podría ser un clavo y este hierro podría considerarse básicamente acero. Tomó el crisol por el mango con un guante de varias capas hecho de piel de murciélago y vertió con cuidado la aleación fundida en un molde de arcilla. Tenía la forma de una hoja en forma de lágrima, estaba moldeando una punta de lanza. Lanza, una categoría de arma que amaba desde que era un niño, no solo porque le parecía genial sino también porque, de hecho, las lanzas son, si no la mejor arma de filo portátil en la historia de la humanidad. También se podían usar como arma de largo alcance en algunos casos y el cuerpo de la lanza se podía usar como bastón. En realidad, los palos con extremos puntiagudos permitían a la humanidad conquistar el mundo y a los demás. Y con su fuerza una lanza con puntas de metal de cualquier tipo haría daños graves, solo necesitaba mejorar en el manejo del arma en sí. No es que esto fuera exclusivo de las lanzas, para él era posible incluso manejar un martillo de guerra de tipo fantástico. Sin embargo, las armas que manejaba tenían más posibilidades de romperse que cualquier otra cosa, las armas hechas para humanos promedio no estaban adaptadas para él. Una punta de lanza de bronce fue un muy buen comienzo y hará más de una lanza, se podría romper y las iba a lanzar. No se detendrá a la hora de usar su inventario al máximo de sus capacidades. Ahora Liam necesitaba esperar a que se enfriara, estaba fundiendo metal, no había necesidad de golpearlo repetidamente con un martillo. Al girar la cabeza, su estómago gruñó al ver la carne de la víbora lobo humeando sobre un pequeño fuego en un pequeño ahumadero improvisado hecho con ladrillos de arcilla, piedras, madera y hojas grandes. Mucho mejor que curarla al sol y no había posibilidad de que le robaran la comida. Se cortó toda la hierba que rodeaba el árbol para evitar que se produjera algún accidente de fuego. Hablando de hacer fuego, le resultó sorprendentemente fácil, y le resultó aún más fácil mantenerlo vivo con un excelente combustible en forma de un tipo de madera rica en carbono. Comió hasta saciarse, lo cual era bastante, y aún sentía que podía comer más. Liam puso una bola irregular de cobre y estaño crudo en otro crisol de cerámica y luego en la fragua para otra fundición, ahora necesitaba esperar hasta que se fundiera. Luego simplemente se sentó en un montón de tierra frente a la fragua, su implante de muestra brilló por un breve segundo y un trozo de madera de color blanco perla apareció en su mano izquierda. También sacó su confiable cuchillo de concha negra y comenzó a tallar el trozo de madera en el mango de un cuchillo. La hoja iba a ser uno de los colmillos de la hembra Viper Wolf, eran largos al menos 20 centímetros, 8 pulgadas, dentados y curiosamente metálicos. En el momento en que el que iba a usar estaba limpio de vasos sanguíneos, nervios, pulpa y similares. Las demás partes del cuerpo de los lobos víbora o cualquier otra parte de los animales que mató, que iba a utilizar y que planeaba utilizar, no podían utilizarse, o más apropiadamente, no debían utilizarse inmediatamente después de la matanza, ya que podrían pudrirse y causar otros problemas más adelante. Es una generalidad, pero que debe tenerse en cuenta. Lo más evidente era la piel de los animales y el largo proceso necesario para convertirla en cuero. No era un juego con materiales que se transformaban mágicamente con solo pulsar un botón, era la vida real, su vida. Puso las cosas en perspectiva lo fácil que era la vida en la Tierra, cada pequeña comodidad como la comida en el supermercado o una guirnalda de LED verdes, por ejemplo. Este artículo aleatorio y en su mayoría inútil proviene de largas y complicadas cadenas que llevaron a otras largas y complicadas cadenas para su creación y luego para su venta.
La humanidad era como un superorganismo, con algunas pequeñas tendencias autodestructivas, pero aún así. Y necesitaba recrear todo desde cero. Será difícil. Era más libre que nunca aquí, pero la libertad tenía un precio. Terminado. Tal vez le talle algunos animales después de pulirlo. Tal vez uno de esos lobos hexápodos con un lobo normal, pensó Liam, era simplemente un toque estético pero era bueno para su salud mental. Guardó el mango en su inventario y volvió a concentrarse en el bronce ahora fundido. Él tenía trabajo que hacer. 2 semanas después. Día 23. La mano izquierda de Liam estaba profundamente hundida en la tierra, su implante zumbaba mientras la tierra era absorbida lentamente por su inventario. Estaba terminando de cavar la trampa para una criatura en particular que comenzó a odiar cada vez más. Iba a matar al gran austrapedio con sus propias manos, se lo prometió a sí mismo y lo iba a hacer hasta el final. Sin embargo, no iba a jugar limpio, iba a poner todas las probabilidades a su favor. Sacando su mano de la tierra la sacudió y el zumbido y el brillo del implante retrocedieron, tenía una especie de sobrecalentamiento, no podía absorber tierra indefinidamente, hasta donde sabía podía tomar 2 toneladas y 2 toneladas antes de tener que dejar que su implante de sobreviviente se enfríe. No era lo suficientemente tonto como para probar el límite superior, no es que no tuvieran seguridad incorporada, pero aún así era tonto probar algo como esto aquí. En la naturaleza de un mundo alienígena. Mientras se quitaba el sudor de la frente, miraba hacia la posición del sol, el gigante gaseoso que estaba justo al lado de esa vista, lentamente pero con seguridad, se fue volviendo familiar y no sabía cómo sentirse al respecto. En ese momento, solo llevaba un par de pantalones, y la suciedad cubría la parte superior de su cuerpo desnudo, musculoso y bronceado. Su pelo castaño hasta la cintura estaba peinado en rastas que a su vez estaban recogidas en una cola de caballo, llevaba la barba afeitada y, en general, intentaba cuidar su aspecto hasta cierto punto. Todavía parecía un cavernícola, pero ¿qué podía hacer sino aceptar este hecho? No es como si hubiera alguien que lo juzgara, tampoco es como si le hubiera importado. En su cintura, sujeta a su cinturón de piel, había una pequeña olla de cerámica llena de gusanos brillantes que había encontrado bajo tierra desde que había comenzado una granja. Los gusanos de tierra, aunque brillaran y probablemente fueran mortales para el consumo humano, deberían resultar útiles para mejorar los suelos. O incluso para usarlas como cebo. Sacudiendo la cabeza, Liam miró orgulloso lo que hizo, un agujero rectangular grande de 6 metros, 20 pies, de profundidad y 8 metros, 26 pies, de largo por 7 metros, 23 pies, en el suelo, un agujero más pequeño en el que conducía al exterior y bosques con ladrillos sosteniendo todo en su lugar, era un pozo. Un foso de trampas, para ser exactos, uno que podía saltar con facilidad, ya que su cuerpo era superior en todos los aspectos a cualquier atleta olímpico visto en la historia de la humanidad. Era inhumano en esos aspectos, para decirlo sencillamente. Lo único que le faltaba era su experiencia y un profundo conocimiento de los límites y capacidades de sus propios cuerpos. Seguía aprendiendo y descubriendo cada día cosas nuevas sobre las capacidades de su cuerpo. La memoria muscular y los instintos también le ayudaron. No se arriesgaba a correr por el techo del pozo y caerse en él mientras jugaba al cebo viviente. Incluso sin nada en su inventario, no era particularmente ligero. En su mano izquierda apareció un apisonador de bronce y compactó la tierra del fondo del pozo hasta que quedó toda dura y plana. Arrastrándose por el túnel, corrió los 10 kilómetros que lo separaban de su base, sus pies descalzos dejaron huellas profundas con el peso del inventario. También hubo muchos cambios, uno de los más notables y permanentes fue que él trabajaba continuamente para mejorar lo que tenía en lugar de contentarse y volverse complaciente. Era un pozo de ladrillo cerrado por una trampilla que conducía directamente a un nivel freático 2 docenas de metros más abajo y estaba justo al lado del árbol. Cuando lo descubrió, se sintió eufórico, por decirlo menos, y un poco tonto al pensar que lo que estaba buscando estaba justo debajo de sus pies. El agua potable cristalina en el fondo explicaba el árbol y lo vibrante que era, ya que desde el primer día que estuvo aquí nunca llovió ni una vez, no es que fuera un experto en árboles, y menos aún en árboles exóticos. Lo único que faltaba era un sistema de tuberías con una bomba de agua para tener algo parecido a agua corriente, pero eso era más un lujo que una verdadera necesidad para su estilo de vida actual. Pero lo hará. Depositó toda la tierra, las piedras y la grava en su pila separada, se limpió rápidamente, comió y bebió. Luego tomó lo que necesitaba para un techo camuflado y otros materiales diversos para satisfacer su lado perfeccionista antes de correr de regreso al pozo de la trampa. 2 días después. Día 25. Liam estaba revisando si todo en la trampa de caída estaba listo, llevaba una armadura de coraza hecha de hueso, piel, madera y bronce que protegía la mayor parte de su espalda, y un casco de bronce que también protegía parcialmente su nuca sin impedir su movimiento.
Los protectores de brazos estaban hechos de madera y huesos, uno de ellos con una talla aleatoria de un panda, y un par de pantalones hechos de piel de víbora lobo con cierta protección en forma de placas de bronce que protegían la arteria principal de las piernas, y eso era básicamente todo. No usaba zapatos porque corría más rápido sin ellos, también se sentía más natural. Usar una armadura resonó extrañamente bien en una parte de él que no sabía que tenía y se sintió como su ropa de todos los días. En conjunto, era una armadura ligera y no impediría que incluso un oso lo atacara hasta matarlo si no lo golpeaba antes hasta matarlo. Dejando a un lado la metáfora, estaba más bien ahí para protegerse de los golpes indirectos del gran austrápede, el tipo de golpe que prácticamente lo dejaba parapléjico y que habría sellado su destino a una muerte larga, lenta y dolorosa. Todo parece estar en orden, pensó mientras terminaba de revisar todo. El pozo era casi invisible ya que camufló los alrededores de manera similar al techo de la trampa del pozo. Luego de hacer algunas pruebas de salto sobre el pozo para estar seguro, Liam trotó hacia uno de los lugares donde deberían estar los grandes atrapados. Estudió al pájaro alienígena, donde se movía durante el día y la noche, lo que comía y dormía, y su comportamiento y patrones, aunque en los últimos días ha visto algunos cambios menores en estos patrones. Todo desde muy lejos sin ser notado, no es que fuera difícil, el gran pájaro carecía de ojos y era en gran parte inconsciente de su entorno ya que era el animal más fuerte en un radio de 50 kilómetros, y uno de los más fuertes de la Tierra, punto. Por lo tanto, un adulto sano de esta especie prácticamente no tenía depredadores naturales. 2 horas después. Oculto entre la hierba alta y seca había un humano. Liam sacó su honda y una pequeña piedra de plomo ovoide. Frente a él había un campo con arbustos altos llenos de frutas negras en forma de estrella y, a unos 100 metros, 328 pies, de distancia, su objetivo estaba comiendo de uno de esos arbustos con la ayuda de sus enormes garras. Liam colocó la piedra de plomo en la bolsa de la honda, se puso de pie y comenzó a girar la honda. Rápidamente se volvió borrosa para sus ojos. Estaba poniendo la fuerza y la velocidad justas para alcanzar el límite de la honda solo un poco menos antes de que se rompiera. Sus etéreos ojos grises se centraron en el gran austraped, que a esa distancia parecía más un punto, pero un punto que podía ver con claridad y detalle. Era una apuesta arriesgada, pero se había entrenado para poder hacerla, una hazaña que no habría podido lograr antes. 3, 2, 1, 0. Y fuego, pensó, totalmente concentrado y enfocado, la onda se hizo añicos crujiendo el aire como si fuera un trueno como lo haría un látigo y la piedra fue lanzada al aire con un crujido aún más fuerte. Todo su cuerpo se flexionó y un segundo después se escuchó un graznido de furia primaria, la piedra de plomo había perforado la membrana de una de las alas traseras del gran austrapedio. Estaba escaneando el área circundante y su ala se encendió con agresión. «Hey, hijo de puta. ¿Te acuerdas de mí? Ven aquí», gritó a todo pulmón y al instante se dio la vuelta y corrió hacia donde estaba su trampa tan rápido como sus piernas lo podían llevar. Se podía ver a un hombre que vestía una armadura ligera huyendo de un pájaro enojado de 5 metros de altura. En los 3 ojos restantes del gran austrapedio se podía ver una furia pura, furia por esta plaga insolente que había invadido su territorio y que en ambas ocasiones lo había herido. Sin olvidar la necesidad instintiva de matar al humano. Recordaba claramente a Liam. Se está poniendo al día. Rápido. Como supuse, comentó Liam, una parte de su mente preocupada y aterrorizada por la locura de lo que estaba haciendo mientras que otra parte disfrutaba el flujo de adrenalina pura que fluía por su torrente sanguíneo. Cada paso del humano dejaba profundas huellas, el viento le azotaba el rostro y su velocidad entre cada paso aumentaba a medida que sus orejas captaban al gran austrapedio que se acercaba rápidamente. Era más rápido que la primera vez, o quería matarlo aún más. Avanzando entre la hierba alta, saltó sobre una pequeña criatura de 6 patas parecida a un tapir. Era un tapirus. Pequeños, dóciles incluso para los humanos, criaturas herbívoras lentas, eran la presa perfecta y, según la experiencia de Liam, su carne sabía a una extraña y única mezcla de pollo y venado. Una docena de segundos después, el tapir chilló de miedo cuando las garras del gran austrapedio pasaron a un pelo de su cabeza. Ignorando al tapir de 6 patas, el gran austrapedio persiguió a Liam, emitiendo ocasionalmente un sonido agudo y estridente que solo se amplificaba por la cresta de su cabeza. La persecución continuó durante un cuarto de hora, el tiempo no tenía importancia para Liam. Solo importaba respirar profundamente de forma regular, ignorar el ligero dolor en sus piernas mientras corría y esquivar los golpes ocasionales, cualquier otra cosa no era más que una distracción inútil. No es como si a su cerebro lleno de adrenalina le importara mucho más de cualquier manera. Acercándose rápidamente a la trampa de caída, comentó que tendría que saltarla en diagonal gracias a los palitos de madera que colocó como marcas, lo que significaba un salto más largo.
El pelo de su nuca se erizó cuando un golpe de la gran garra del azutrapedio casi le da en el cuello, destrozando un gran trozo de la piel que lo protegía, y sintió dolor cuando la garra le cortó una parte de la piel y le hizo sangrar un poco. Unos pocos centímetros más y su cabeza habría volado. Esto lo animó a correr con más vigor aún, justo antes de caminar sobre el techo del pozo compuesto de ramas, hojas, hierba y un poco de arcilla. Empujó con toda la fuerza que pudo y saltó. La sensación de estar en el aire duró poco. Al aterrizar en el otro lado sus pies se hundieron profundamente en el suelo seco, dejando un rastro y una pequeña nube de polvo y hojas. Tras recuperar el aliento, miró hacia atrás y una gran sonrisa casi maníaca se dibujó en su rostro pícaramente atractivo mientras el gran austrapedio estaba a un pie por encima de la trampa. Graznido. De su pico se escapó un graznido de sorpresa, al tiempo que se desplomaba metafórica y literalmente en un truco humano una vez más y por última vez. Al caer hacia adelante, su impulso detuvo cualquier posible intento de escape. El delgado techo camuflado se rompió dejando al descubierto los 6 metros de aire que había debajo. La gravedad hizo efecto y el gran austrapedio cayó. Su velocidad y peso lo hicieron aterrizar con fuerza sobre el suelo compactado, dejando una gran nube de polvo que fue inmediatamente arrastrada por el viento. Su rodilla izquierda estaba doblada en la dirección incorrecta, la piel se movía y se deformaba mientras el gran austrape intentaba desesperadamente ponerse de pie, pero no lo lograba. El dolor, la incomprensión, el pánico y el miedo extinguieron la rabia que había sentido un segundo antes. En un instante, ambos cambiaron de lugar, volvieron a engañarlo, pero esta vez fue la última. Liam se sorprendió de lo bien que se encontraba el pájaro después de semejante caída. Desde fuera solo se veía una articulación dislocada que lo dejaba lisiado. Una sentencia de muerte en la naturaleza. Pero en comparación con... Por ejemplo, para un animal del mismo tamaño que una jirafa, el resultado después de una caída tan alta con tanta velocidad y fuerza habría sido mucho peor y más sangriento que una rodilla dislocada, desgarros en músculos y tendones. Esto demostró lo terriblemente resistente que era el pájaro gigante. Pero fue suficiente, la trampa funcionó, nunca pensó que lo mataría. No fue hecha con esa intención, de lo contrario, habría sido más profunda con púas de bronce y madera en el fondo. Una ola de alivio inundó su mente al darse cuenta de que había tenido éxito al llevar a cabo ese plan increíblemente imprudente sin sufrir muchas lesiones, salvo un pequeño corte en la parte posterior de la cabeza y algunos raspones en sus pies descalzos. Funcionó, lo hizo, pero no se alegró aún. No hay que vender la piel del oso antes de matarlo. El gran austrapede mientras estaba herido era perfectamente capaz de defenderse y matarlo si se equivocaba. Y una parte importante de él disfrutó del espectáculo. Esta criatura había atormentado su mente durante lo que parecía una eternidad y le había causado un trauma físico que solo aumentó el primer punto. El suave tono naranja del implante de su espécimen brilló más en respuesta a sus emociones. Sin embargo, este sentimiento fue ignorado ya que Liam no perdió el tiempo y no quería arriesgar nada. La desesperación es un arma de doble filo que conduce a perspectivas peligrosas. Sacó una lanza de 3 metros, 7 pies 5 pulgadas, de largo hecha completamente de bronce, una lanza que un humano normal ni siquiera sería capaz de manejar con eficacia, pero estaba perfectamente adaptada para alguien como él. Con un agarre lo suficientemente fuerte como para romper los huesos de su lanza, adoptó una postura de lanzamiento similar a la de un lanzador de jabalina, flexionando los músculos. Sus ojos se fijaron en la cabeza del gran austrapedio, que se movía con fuerza, lo que lo obligaba a orientarse para que, incluso si fallaba, la lanza golpeara uno de los orificios para respirar, el opérculo, alrededor de la base de su cuello. Gruñendo, arrojó la lanza, ejerciendo toda la fuerza y el poder que pudo. Su odio por la bestia solo aumentó. El aire silbó cuando la lanza de bronce salió de su mano y voló por el aire más rápido de lo que los ojos humanos normales podían percibir. El gran austrapedio esquivó la lanza, que falló el blanco por unos milímetros, pero aún así atravesó los únicos ojos sanos del lado izquierdo del ave. Continuó su curso perforando el delgado colgajo de piel del opérculo. Y como un cuchillo caliente que atraviesa la mantequilla, atravesó la cavidad torácica y destrozó un saco aéreo, un pulmón, el corazón secundario, luego el intestino para salir por el otro lado y continuar cavando en el suelo durante el doble de la longitud de la lanza. La sangre brotó de ambos extremos sin control. Liam desde arriba observaba fijamente el daño que había causado, ligeramente estupefacto, su mirada fijada en el agujero ensangrentado donde podía percibir algunos de los órganos. El rápido latido del corazón principal era para que él lo viera. Hizo esto. Fue algo espantoso, sumamente perturbador, repugnante, aunque no se inmutó en lo más mínimo, y esto fue lo que más lo perturbó. Cambió de maneras que hubiera preferido no cambiar, pero así es la vida y no serviría de nada quejarse. Esto no le impidió traer otra lanza de bronce de su inventario.
Al mismo tiempo, el gran austrapedio se congeló, su cerebro procesó lentamente lo que estaba sucediendo antes de reconocer realmente que iba a morir. Las alas en su espalda se abrieron débilmente y emitió un chillido increíblemente agudo amplificado por su cresta. Un grito que solo podía emitir una vez en la vida, significaba su muerte inminente e inevitable o una gran pérdida. En todos los casos quien lo emitía estaba realizando un acto no muy distinto al suicidio. Tortzhawik, un evento extremadamente raro, así lo llamaban los Navi de las grandes llanuras pandorianas, el último lamento o grito de un gran austrapedio Xaultspin y el último sonido que uno escuchará alguna vez si está demasiado cerca del epicentro. Un grito que resonará a lo largo y ancho de su territorio y más allá. Lleno de desesperación y resentimiento, el grito también significa que no logró proteger a su progenie. Liam agarró su casco, su lanza se escapó de su alcance y cayó al suelo mientras un grito silencioso de agonía salió de su garganta. Cayendo de rodillas instintivamente guardó el casco de bronce y trató de amortiguar el sonido poniendo sus manos sobre sus oídos. Fue ineficaz, su mente se sintió como si su cabeza estuviera dividida en pedazos y ácido hirviendo fue vertido directamente en su cerebro, los capilares de sus ojos estallaron uno tras otro enrojeciendo su visión, la sangre goteó por su nariz pronto seguida por sus oídos goteando sangre. Inmediatamente después, solo pudo escuchar un silbido bajo mezclado con ruido blanco y sus tímpanos reventaron. Necesitaba hacer algo, sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en el gran grito suicida del austrapedio. Una presa en su interior se rompió y su implante brilló más que nunca. Mientras su mente, plagada de dolor y totalmente concentrada en el pájaro que moría lentamente, toda la frustración y las emociones tumultuosas que había reprimido desde su llegada forzosa explotaron y el control férreo que había tenido durante las últimas semanas sobre su racionalidad se desvaneció. Se desató el infierno, como un animal rabioso arremetió contra el ser vivo más cercano a él, el gran austrapedio, y también una de las mayores fuentes de su sufrimiento. Quería que el dolor cesara, era lo único que tenía en mente. ¡Raa! Gritó Liam, algo crudo y primario saltó desde donde estaba sin importarle la altura y se aferró a la cabeza del pájaro. Sus dos ojos restantes estaban tan inyectados en sangre como los suyos y listos para estallar en cualquier momento con sus tímpanos también reventados y sangre goteando de cada orificio. Nunca se detuvo el chillido y el cuerpo de Liam lo sintió calentándose rápidamente. Un puño se levantó en el aire, luego cayó sobre los ojos abiertos como de cabra del pájaro haciéndolo explotar, otro primero le siguió con aún más fuerza, se escuchó un crujido, luego otro y otro. Liam continuó golpeando la cabeza del gran austrapede, desahogando todo lo que había guardado en su interior en una demostración de extrema violencia. En algún momento, el chillido se detuvo cuando su puño rompió el cráneo y golpeó el cerebro, y el pájaro dejó de moverse, estaba muerto, pero esto no detuvo la forma ensangrentada del humano mientras continuaba golpeando y golpeando lo que una vez fue una cabeza, sin importarle el dolor en sus manos. Sin embargo, después de largos minutos, cada golpe fue perdiendo agresividad y fuerza hasta que finalmente se detuvo. Respiraba con dificultad, recuperando resistencia. Quiero ir a casa, dijo Liam, con la voz cargada de cansancio y conteniendo un cierto vacío, estaba mentalmente agotado. Estaba recuperando la audición a medida que se le curaba el tímpano, pero no era suficiente para que notara el tono de su voz. También tenía dolor de cabeza, pero era lo suficientemente manejable como para que pudiera ignorarlo. Al mirar su mano, vio que la piel de su nudillo estaba parcialmente destrozada, hinchada, magullada y cubierta de sangre mezclada con sangre, materia cerebral, fragmentos de huesos y carne del gran austrapedio. Parpadeó confundido mientras gotas transparentes caían sobre sus manos heridas. Estoy llorando, pensó, riéndose ante esa revelación, con un sentimiento agridulce en el corazón. Se sentía mejor, más ligero en cierto modo, era extraño. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Poniéndose de pie, saltó de la cabeza del pájaro, el cráneo se abrió, la cresta se hizo añicos y el olor a sangre estaba espeso en el aire y era lo único que podía oler. No estaba horrorizado por lo que acababa de hacer, sabe que debería estarlo hasta cierto punto, pero tal vez no estaba demasiado agotado mentalmente como para que le importara de verdad. Y dejar ir todas sus emociones y desahogarse fue liberador. Ahora necesitaba cuidar el cuerpo, pues ni siquiera en su estado actual quería dejar que se desperdiciara. Entonces su mirada se fijó en las garras del pájaro que se apoyaban protectoramente contra su pecho. Desde una especie de bolsa de piel que le recordaba a las que tenían los marsupiales, la había visto antes pero le dio poca importancia a la biología alienígena y no pensó mucho en ello, aparentemente, debería haberlo hecho ya que una forma ovoide negra moteada con manchas azules sobresalía de ella. Un huevo, pensó Liam con incredulidad. El huevo sobresalía de una especie de bolsa y parecía perfectamente intacto. Una idea cruzó por su mente, iba a intentar hacerlo eclosionar. En el mejor de los casos, conseguiría una mascota para su compañero y, en el peor, fertilizante para sus plantas.
Nunca intentó domesticar a los animales de este mundo. Primero, no iba a ser como el método principal del juego donde los deja inconscientes y los alimenta a la fuerza con su comida favorita mientras están inconscientes. En segundo lugar, la mayoría de las criaturas aparentemente querían que lo despedazaran y lo metieran en su estómago. Una de las raras excepciones a estas reglas era el tapirus. El problema era que, incluso si lograba domesticar a uno, sería bastante fácil. ¿Qué sentido tenía? Si era para usarlos como mano de obra como los caballos, él era más fuerte y rápido que ellos sin necesidad de ser entrenado, por lo que no tenía sentido. La otra opción era usarlos como fuente de alimento. Para ello, necesitaba una pareja reproductora, si no varias, e invertir tiempo y recursos, que en realidad no tenía, para obtener una ganancia mínima, si no negativa, durante un largo periodo de tiempo. Y en ambos casos, tendría que protegerlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de lo contrario, serían devorados por un depredador. Simplemente no valía la pena. Y cuando emprendió una tarea como esta, asumió la responsabilidad. Sin embargo, en el caso del gran austrapedio o pájaro glotón como lo llamó Liam, valió la pena intentarlo. Puede que odie a la bestia, pero también la respeta y fue triste dejar el huevo aquí. Es un poco jodido, sin embargo, comentó Liam, iba a criar a la cría después de haber matado al padre o a la madre. Caminando alrededor de las enormes garras, un escalofrío recorrió su columna vertebral llena de cicatrices por su proximidad. Un dolor fantasma lo invadió por una fracción de segundo. Sacó una daga con un colmillo de víbora lobo como hoja y comenzó a cortar delicadamente la bolsa para abrirla. El interior le recordaba a una espuma insonorizada, lo que explicaba cómo el huevo estaba intacto. Apoyó la palma de su mano izquierda sobre la suave cáscara del huevo y se concentró en su inventario. La biología de los animales en esta luna nunca dejó de sorprenderlo y asombrarlo, punto este último que condujo a un evento como el chillido suicida. Mientras esperaba que el huevo del tamaño de una sandía se guardara en su inventario, miró al cielo y si su rostro no estuviera cubierto de sangre y sombrío, el rápido palideo de su piel bronceada se habría notado. Por todo el cielo vio volar manchas negras y moradas, eran murciélagos que formaban cada uno un enjambre de miles de individuos y todos esos enjambres formaban uno más grande que nunca había visto, tanto que bloquearon el sol y el mundo se oscureció. No hacía falta ser un genio para entender por qué ocurría esto, el chillido los despertó. Era mediodía y esos murciélagos psicópatas gigantes con cerebros literalmente del tamaño de un guisante salían tarde en el amanecer o temprano en el crepúsculo. Mierda, juró, era malo, extremadamente malo. Y más aún considerando que 2 docenas de murciélagos se lanzaron justo donde estaba mientras él estaba impulsando internamente la velocidad a la que almacenaba el huevo mientras apretaba los dientes por el creciente dolor de cabeza. Su almacenamiento era un proceso delicado, al que no contribuía el hecho de que el objeto en cuestión fuera tan grande como su torso. Podía almacenar seres vivos, pero solo si carecían de mucha sensibilidad y estaban inmóviles o si tenía acceso a criocápsulas. ¿Qué hacía por codicia y estupidez? Tal vez, probablemente, pero no quería perder el huevo, no después de todo lo que había pasado y le dejaría un regusto desagradable en la boca. Habría matado a la bestia y habría resultado herido por nada, sería una pérdida en todos los aspectos. No quería eso, odiaba perder por infantil que pareciera. Un murciélago chirrió y se lanzó imprudentemente hacia él, con las fauces llenas de dientes afilados bien abiertas, se estrelló contra la garra que tenía encima, se hundió el cráneo y murió en el acto. Otro lo siguió. Esta vez esquivando las garras, metió su daga y apuñaló al murciélago en la cabeza matándolo. Luego, sacudió la daga del cuerpo y la sangre. Otro entró volando seguido de otros 2, uno chilló junto a sus oídos haciendo que el tímpano recién regenerado y sensible resonara dolorosamente mientras intentaba arañar y morder su espalda acorazada, gracias a las deidades que eran esas pequeñas mierdas más que retrasadas. Apenas deja marcas de rasguños en la coraza de bronce. El huevo finalmente desapareció en su inventario, solo tomó 7 segundos pero ese fue un tiempo que realmente no tuvo y Liam más que enojado agarró el bate por las mandíbulas superiores, sin importarle el pequeño corte que recibió de los dientes en forma de aguja, y luego lo estrelló contra la garra detrás de él, aplastando su columna y su interior. Con una daga ensangrentada en la mano, saltó sobre el gran brazo del austrapedio, cortando el ala de uno que se acercaba haciéndolo tambalearse y caer, eran demasiados. Lanzó la daga dentada que sostenía en su mano derecha a otro murciélago, la fuerza de lanzamiento fue suficiente para matar a otro que estaba detrás y paralizar a un último al caer. 3 murciélagos, una daga. Después de eso, cubrió la corta distancia que lo separaba del agujero que había cavado para subir caminando en menos de un segundo. Una vez dentro, arrancó el soporte de madera y retrocedió mientras éste se derrumbaba, aplastando a 3 murciélagos más y sellando esta salida con una densa nube de polvo, solo faltaba uno.
Usando su implante como linterna llegó al otro lado e hizo lo mismo que antes, sellándose a 6 metros bajo tierra. No había muchos lugares, pero sí suficientes para sentarse, con la espalda apoyada contra una viga de madera. Ahora que estaba en un lugar seguro, repasó lo sucedido, todo fue culpa suya, pero al mismo tiempo no pudo haber previsto que, en todos los casos, podría y debería haber actuado mejor. También fue un recordatorio de que el control que creía tener era ilusorio. En ese momento, los murciélagos cegaramente se estaban dando un festín entre ellos y, por frustración, se abstuvo de golpear a alguien. La ira todavía estaba presente y este maldito dolor de cabeza no lo estaba ayudando en lo más mínimo. No podía hacer nada más que dejar que sucediera, era la vida. Inhalando y exhalando lentamente, se calmó un poco y se concentró en su inventario donde el óvulo fue puesto en estasis donde todas las actividades biológicas se ralentizaron al mínimo y fue fertilizado a partir de la información que obtuvo en el escáner. En el fondo no perdió mucho, de hecho ganó, la piel y la carne del pájaro gigante eran solo eso, carne y piel, pero el huevo, si lograba que eclosionara y criara a la cría hasta su madurez completa. Esto lo hizo sentir un poco mareado ante la idea de montar y comandar una de esas criaturas. Pero era para el futuro. En su mano izquierda apareció una calabaza llena de agua cristalina y la vertió sobre sus manos limpiándolas, la hinchazón ya había desaparecido y su piel y fibras musculares se regeneraron lentamente. En 1 o 2 días lucirán como nuevas. Bebió el resto antes de tomar otro y verterlo en su cabeza, riendo satisfecho y sintiendo que el dolor de cabeza disminuía un poco. Después de comer por lo menos un buen kilo de carne de tapirus ahumada y marinada en varias hierbas aromáticas, al terminar de comer se quedó dormido, toda la fatiga mental lo golpeó como un camión. Dormir con un dolor extremo era algo a lo que estaba acostumbrado. Sostenía firmemente una daga de bronce en la palma de su mano y aún llevaba puesta la armadura. Día 26. Liam se despertó y su mente se limpió del olor a tierra y sangre que reinaba en el túnel. Había recuperado la audición y fue una alegría no tener el zumbido y el sonido continuos de la radio rota de fondo. Avanzando hacia la salida inferior que conducía a la trampa, comenzó a cavar para salir, agregando vigas de madera para no ser enterrado vivo y 5 minutos después estaba feliz de ver que era mediodía. Sus ojos se posaron en un esqueleto, el gran austrapede, los huesos casi limpios de toda cosa remotamente carnosa, la sangre empapaba el suelo y estaba acompañado por esqueletos de murciélagos más pequeños, medio destruidos. Podríamos usar lo que queda, dijo Liam, mientras su mano se deslizaba sobre las garras más grandes de su brazo derecho, que eran como agujas, afiladas y más largas que su altura. Observó cómo esta ave afilaba sus garras contra varias piedras y, en general, las cuidaba con mucho cuidado. Era un animal muy inteligente, cercano o incluso superior a los cuervos en ese mismo aspecto. Al girar la base de las garras se desprendió enseguida, había un poco de sangre, al sostenerla en alto, comentó lo ligera que era, para el claro está. Luego recogió todas las demás, incluso las de los pies y las piernas. Esas cosas podrían estar hechas de acero, pensó Liam mientras regresaba a su base y jugueteaba con una pequeña garra con forma de gancho de uno de los 2 dedos del ala del protoespalda. No podía llegar a ninguna conclusión sin más información, pero el elemento principal de las garras y su concentración le hicieron pensar, con los datos que tenía, que esas cosas eran algún tipo de acero fabricado biológicamente, de alguna manera. También significaba que el gran austrapedio tenía una forma de conseguir hierro. Supuso que cuando lo observó, pero era más bien una hipótesis tonta y que fuera el caso real. Bueno, considerando que todo lo de este planeta con columna vertebral tenía huesos reforzados con fibra de carbono, tal vez no fuera tan descabellado. No es como si existiera algún tipo de jugo cerebral que otorgara inmortalidad biológica. De todos modos, no era biólogo, pero eso no le impidió reconocer lo loca que era la biología de Pandora y maravillarse de ella u odiarla según la situación. El día de descanso transcurrió con Liam yendo y viniendo desde su base hasta la trampa recuperando una gran parte del esqueleto del pájaro gigante, 2 lanzas de bronce y un cuchillo dentado. No iba a olvidarse de ellos, en particular de la lanza. El bronce era un dolor de cabeza para conseguir, perder tanto era un no en su libro. El día fue más corto, no es un hecho extraño, todo lo contrario, el círculo diurno nocturno de Pandora fue caótico desde el punto de vista terrestre, por decirlo menos, y esto sin tomar en consideración el eclipse solar aparentemente aleatorio del gigante gaseoso. Y aún así, le pareció verdaderamente magnífico, una vista imposible desde la Tierra, incluso un cielo nocturno despejado era algo que no se podía ver a menos que uno estuviera lejos de las actividades humanas, pero la belleza y el peligro suelen ir de la mano. Esto era aún más cierto en este mundo extraño. Así que, aunque su vista fuera ligeramente mejor que la de un humano en todos los aspectos, su actividad nocturna era limitada, y eso sin tener en cuenta el enjambre frecuente de murciélagos.
Aunque los murciélagos, por muy peligrosos que fueran, se olvidaban de ti casi al instante si te perdían de vista, era casi cómico. En su casa del árbol, Liam sopaba la melodía de Aberashen mientras trabajaba en un collar, una cosita que decidió fabricar donde pondría adornos relacionados con eventos y cosas importantes para él. Recuerdos y fichas. El huevo estaba en una gran bolsa hecha de cuerdas rellenas de musgo cálido, estaba sujeta a su costado de manera que el calor de su cuerpo se irradiara hacia el huevo. Una forma muy rudimentaria de incubar un huevo, de la que ni siquiera estaba seguro de si lo que estaba haciendo funcionaba, de todos modos, era la única forma que tenía en ese momento. El tiempo que tomará construir una incubadora y alimentarla con electricidad será superior al tiempo que el huevo puede permanecer en estasis por al menos un factor de 5. Y el ti, bla 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 IGT, eso indica que está hablado en Navi. Espero que no moleste a la gente que el diálogo con Navi en su lengua no esté escrito en Navi pero carece severamente de palabras en comparación con el inglés. No lo sé, y todos los traductores que encontré son basura. Que tengas un muy agradable día. Ha pasado casi un mes desde que Liam mató al gran austrapedio. Contaba los días, llevaba 56 días y seguiría así, llevar la cuenta lo mantenía anclado en la realidad. Su memoria actual le impedía olvidarse de contar mal. Y es por eso que no había un objeto al azar pintado con su sangre y con un nombre como Wilson, y luego él hablándole como si fuera una persona real. Se sentía extremadamente solo, extrañaba su hogar, su familia y sus amigos, pero no estaba loco ni era tan miserable como para llegar a ese nivel. No se dejó llevar por la autocompasión por su situación, ni tampoco quiso culpar a ningún ser superior por ser responsable de ella, ni a ningún acontecimiento cósmico en el que tuvo la mala suerte de verse involucrado. De cualquier manera, estaba fuera de su control. Y preocuparse por aspectos de la vida que no se pueden controlar de ninguna manera es un agujero negro que le lleva a muchas cosas desagradables, algo que prefería evitar por el momento. El cielo estaba libre de nubes, los cálidos rayos de 2 de los 3 soles bañaban la gran llanura, y caminando por un sendero de tierra en la alta hierba alienígena estaba Liam, que regresaba de una cacería bastante exitosa. Estaba orgulloso de sí mismo por haber logrado finalmente matar limpiamente a uno de esos extraños animales paranoicos parecidos a los ciervos y los antílopes, también conocidos por los humanos como hexápodos, criaturas tímidas y cautelosas que huían de todo y de cualquier cosa ante cualquier señal, incluso del viento. Muy elegantes también, y deliciosos. Descubrió que cazar para su propio sustento era algo que le encantaba hacer, no el acto de matar al animal, sino la emoción de cazar, la alegría de una cacería exitosa y había algo más. Algo único en comparación con comprar comida en un supermercado o matar animales en la granja familiar. Y sabía mejor. Al abrir la puerta gigante de 4 metros, 13 pies y 1 pulgada, hecha de arcilla, madera, paja y piedras, similar en muchos aspectos a una puerta de adobe para dinosaurios, con un gruñido la cerró inmediatamente después. El suelo seco de abajo mostraba rastros de tierra y falta de vegetación debido a que se abría y cerraba con regularidad. Una puerta que ningún Navi normal y mucho menos un humano normal podría abrir por sí solo. Alrededor del árbol gigante donde estaba su casa tipo nido había cientos de troncos de árboles con arcilla entre ellos y piedra que servía como un muro alto que abarcaba toda su base, protegiéndolo contra la mayoría de las criaturas. También había trampillas ocultas conectadas al exterior en caso de urgencia en la que no fuera posible acceder a la puerta principal o en caso de enjambres de murciélagos o incluso posibles estampidas de diversos animales. Era su refugio más o menos seguro. La muerte del gran austrapedio fue seguida rápidamente por una explosión de vida salvaje, algo que no sorprende considerando la agresividad y los abrumadores instintos territoriales del ave asesina. Una cosa que le preocupaba era si otro de esos animales iba a aparecer, pero por el momento esa preocupación parecía infundada. Todavía estaba mental y físicamente preparado para enfrentarse a otro. Porque la vida nunca pierde la oportunidad de joderte de lado con un cactus, eso es lo que aprendió aún más cuando actúas precipitadamente sin pensar las cosas, así que mejor estar preparado cuando suceda que no. Sacando el hexápodo muerto de su inventario lo colocó sobre una losa de piedra con residuos de sangre seca. El cuerpo estaba vacío de cualquier herida excepto su cabeza donde había un agujero que le permitía a Liam ver desde la parte posterior de su cabeza hasta donde una vez estuvo uno de sus 4 ojos. Un lanzamiento limpio de jabalina de bronce a la cabeza desde una distancia de 90 metros fue suficiente. El animal no lo vio venir ni se dio cuenta de que estaba muerto antes de que su cerebro ya estuviera ensartado. Un cuchillo se materializó en su mano izquierda y comenzó a preparar adecuadamente el cadáver, mientras silbaba algo que no tenía ningún significado particular. Su silbido fue respondido con un alegre chirrido que provenía de un agujero tallado en el tronco de su árbol, que estaba cubierto por muchas capas de cuerdas y hojas. «Pep. Sí, he vuelto», dejó de silbar y dijo, con una leve sonrisa en su rostro, otro chirrido feliz siguió en respuesta.
Era el huevo o más precisamente el polluelo que se estaba desarrollando dentro de su confinamiento. Habían pasado solo 5 días desde que comenzó y antes de eso, estaba empezando a dudar si había cometido un error y había matado al feto en desarrollo por accidente. Incubar huevos de gallina con una máquina especialmente construida para eso y hacer lo mismo sin nada en una versión alienígena asesina de uno, no es que las gallinas no tengan una vena asesina. Estaba más sorprendido de que su idea funcionara hasta ahora. Y desde entonces no pudo guardar el huevo en su inventario, lo que fue una excelente noticia pero también molesta ya que lo obligó a dejar el huevo solo mientras estaba haciendo varias cosas como cazar y recolectar recursos. Aproximadamente 1 hora y media después, el cadáver fue descuartizado apropiadamente, los órganos que consideró no aptos para el consumo como lo que quedaba del cerebro y los genitales, y la mayoría de los huesos iban a ser quemados hasta convertirlos en cenizas para ser utilizados como fertilizante. Después de eso hizo su rutina habitual, comiendo mucho más de lo que un humano de su tamaño debería ser capaz de comer, luego purificó más metales de las piedras que recogió usando un horno menos primitivo que antes pero lejos de lo que necesitaba para trabajar realmente de manera efectiva, también estaba trabajando en un alto horno, pero una cosa a la vez. Lian terminó de colocar el último lingote de bronce en una caja de almacenamiento hecha para ese propósito, una de las tantas que había para los diversos metales que había conseguido. Hizo crujir su cuello y miró al cielo, estaba oscureciendo. Oliéndose a sí mismo frunció el ceño con disgusto, apestaba como un cadáver podrido, 7 días sin cuidar su higiene estando activo alrededor del 80% del tiempo con su rutina te hace eso aparentemente. De todos modos, se desnudó sin preocuparse por nada del mundo y guardó todo lo que llevaba en su inventario. No es que hubiera nadie que lo viera. También iba a limpiarlos y también a ver si había algo que necesitaba reparación o reemplazo. Caminando hasta el cabezal de bronce de una ducha conectada a un sistema de tuberías mayoritariamente subterráneo hecho de bronce y plantas similares al bambú, conectado a un depósito de agua de lluvia y al nivel freático de abajo. Usando una bomba de agua conectada al sistema de tuberías, esperó mientras el agua era extraída lenta y dolorosamente antes de que el agua helada volara sin control sobre su cuerpo, empapando su cabello desordenado, la barba que le estaba creciendo y luego sus anchos hombros, pecho, abdominales y todo lo demás. El frío apenas lo molestaba, de hecho era agradable. Puedo decir lo que quiera, pero maldita sea, me encanta mi físico. Hice un buen trabajo con la creación del personaje, pensó, con un narcisismo claro y obvio y una mano recorriendo sus abdominales. En verdad. No fue agradable reconocerlo debido a diversas circunstancias, pero él prefería este cuerpo al que había tenido durante 24 años. Era una sensación extraña, tener un cuerpo nuevo y convertirse en alguien diferente pero similar. Es más rápido, más fuerte, más inteligente, más resistente, más ágil, más alto, más grande en varios aspectos, más atractivo y poseedor de amplios conocimientos en varios campos, algunos ni siquiera concebibles debido a la brecha tecnológica con su tierra. No había comparación con lo que era antes. Más fuerte física y mentalmente. Era un hecho y él era un hombre que se inclinaba por esto por encima de cualquier otra cosa, y esta faceta de su personalidad parecía ser aún más fuerte aquí. La única razón por la que todavía estaba vivo y seguiría vivo era esa. Además, habría muerto en menos de 1 minuto con su viejo cuerpo en la playa gracias a la atmósfera menos agradable de Pandora para los humanos normales. Materializó una barra de jabón que estaba hecha de grasa animal, ceniza de madera dura y una planta que olía a lavanda de su inventario y terminó de lavar su cuerpo de suciedad, polvo, sangre y otras cosas indescriptibles que no se iban con solo agua. En mitad de la noche, Liam se despertó bruscamente por un grito desconocido que llegó a sus oídos, un grito de evidente dolor y angustia que sonaba inquietantemente humano. Se puso alerta y confundido. Apartó delicadamente el huevo de su cuerpo, el polluelo que estaba dentro todavía dormía. Bien. Colocándose su ligera armadura de bronce en un tiempo récord, un casco en la cabeza con 2 agujeros que solo dejaban ver sus penetrantes ojos grises. Bajó del árbol, su mirada estaba puesta en el cielo, y luego en la gran llanura a la que cualquiera podría mirar antes de caer sobre 2 altas figuras. Uno más lento que el otro siendo arrastrado por el que estaba al frente y detrás de ellos había 1, 2, 3 no, 5 víboras lobo persiguiéndolos. ¿Son Navi? Mierda. Y los van a matar, dijo con una voz que tenía sentimientos encontrados. No le sorprendió gratamente su repentina aparición, pero era de esperar que en algún momento se encontrara con el nativo. La primera impresión fue la más importante, era fuerte, mucho más fuerte que un Navi adulto, pero no inmune a una andanada de flechas y a cientos de otras formas que podrían hacer que se alejara del reino de los vivos. Debía pasar con sumo cuidado si no quería convertirse en un puercoespín de flechas o en un matador de altos hombres gato azules. Él estaba más que enojado por eso,
hubiera preferido que esto sucediera más tarde cuando estuviera mejor equipado y realmente preparado para esa reunión, pero cuando la vida te arroja limones, haces limonada o exprimes los jugos en sus ojos metafóricos. Abajo, en la gran llanura, Tutee respiraba con dificultad, el aire fresco de la noche de Pandora era como fuego para las células agotadas de sus pulmones, pero ella siguió corriendo hacia el árbol alto. Detenerse ahora significaría una muerte inevitable. Detrás de ella sosteniendo su mano con las suyas ensangrentadas estaba Miruk, un joven de su edad, 13 años terrestres, uno a quien conocía desde antes de que ambos pudieran hablar. Fue culpa de él, no, de ella, por esta situación. Todo por una apuesta que hizo de que él no podría cazar un antán común solitario en Navi o un lobo víbora común para humanos después de que la luz se apagara en su territorio. No salió bien, como cualquiera excepto ellos habría adivinado. Todo empeoró muy rápidamente pero, por desgracia para ambos, la tontería siempre se recompensa con un gran dolor, ya sea emocional, físico o ambos. Entonces, de repente, su corazón sintió que se detenía y sus orejas puntiagudas se aplanaron al ver una gran pared hecha de troncos, su mente nublada y llena de pánico no lo notó hasta ahora. Entonces vio una puerta extraña y alta. Una puerta que sabía que nunca podrían abrir, así que solas menos aún. Mirando hacia atrás con ojos horrorizados vio a Miruk sangrando gravemente, con marcas de garras y mordeduras cubriendo la mayor parte de sus extremidades, un milagro que todavía fuera capaz de correr. Sin embargo, era incapaz de formar pensamientos coherentes, tenía la cabeza confusa por el dolor y el cuerpo exhausto. ¿Y el ti, yo? ¿Estaré bien? Corre. Por favor. Tutee, y GT, Miruk intentó hablar, pero era débil, apenas un susurro, pero aún audible para el agudo sentido del oído del Navi. Quería que ella lo abandonara, que lo usara como distracción mientras ella corría y sobrevivía. ¿Y el ti? No. Sobreviviremos juntos, Miruk. Resiste, y GT, respondió ella, mintiéndole y con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin moverse, sin querer abandonarlo. Entonces ante sus ojos horrorizados una víbora lobo, la más grande de las 5, se abalanzó sobre ellos con ferocidad. Su cerebro no pudo procesar lo que siguió, una figura pequeña pero corpulenta, aproximadamente del tamaño de un preadolescente para un Navi, cubierta con ropas extrañas y brillantes que ella nunca había visto, con lo que parecía una lanza cortando la cabeza de la bestia. La cabeza voló mientras el cuerpo caía con un fuerte golpe, la sangre brotaba del cuello mientras el cuerpo sin cabeza se retorcía sin control. Esto alarmó instantáneamente a los 4 restantes, era el líder de la manada. «Lárgate de una vez, Mutz», gritó la figura, con una voz profunda, claramente masculina, adulta, poderosa y resonante en un idioma que ninguno de los dos Navi entendía y lo suficientemente fuerte como para hacerlos estremecer de dolor. Fue efectivo ya que 3 de los víboras lobo intimidados huyeron, con sus instintos conflictivos gritándoles, pero el lado de la supervivencia era más fuerte y corrieron hacia la hierba alta con la esperanza de no volver a cruzarse nunca más. Mientras que el cuarto y más joven de la manada quedó momentáneamente aturdido. Tiempo que fue aprovechado por la figura que sacó un cuchillo de su cinturón y lo arrojó a la frente del joven víbora lobo, matándolo instantáneamente. La figura se acercó al cadáver, con la lanza en la mano tomó tranquilamente su cuchillo antes de envainarlo y se acercó lentamente a los 2 adolescentes. «Y el ti, por favor, ayúdenlo», y GT, suplicó Tutee, aterrorizada más allá de lo creíble ante la figura, conteniéndose para no silbarle instintivamente a su salvador. «No te entiendo. Probablemente tú no me entiendas. Pero no te preocupes, entiendo lo que quieres y lo habría hecho de todas formas», habló Liam en inglés, con la voz lo más suave posible, lo que lamentablemente no funcionó con su voz ya profunda y su casco alterándola ligeramente. Tutee estaba asustada, no, aterrorizada por la criatura que tenía frente a ella. Liam lo percibió fácilmente, incluso aunque ella intentara ocultarlo. Su lenguaje corporal, cada contracción de sus músculos, la vena alrededor de su cuello que indicaba un aumento en el ritmo cardíaco, la cola y las orejas dobladas, e incluso como los puntos bioluminiscentes en ella cambiaban en intensidad, todo era señales de alerta. Pero lo más evidente eran sus ojos clavados en él. Llenos de miedo, miedo a la muerte, miedo a él. Desesperanza mezclada con esperanzas y muchas cosas más. Nunca antes nadie lo había mirado de esa manera, era desagradable, extraño pero ignorable y ella simplemente evitó la muerte, un evento traumático para que él pudiera entender. Pero eso no significaba que le gustara. Él también estaba lejos de tener un aspecto amigable, su casco tenía una forma vagamente parecida a una calavera, sus fríos ojos grises, su voz y cómo decapitó a una víbora lobo y le disparó en la cabeza a otro con un cuchillo. Y comparado con un Navi delgado, ridículamente alto y de complexión elfa, él era extremadamente musculoso para ellos, incluso si su armadura ocultaba la mayor parte de él, en general, era bastante intimidante. Incluso si era más pequeño.
Otra cosa que le llamó la atención fue cómo se veían ambos, aunque fueran de otra especie parecían adolescentes, eran niños, aunque ambos fueran más altos que él. Un niño y la otra una niña, ambos con la mínima ropa posible. Dos niños, uno exhausto y el otro exhausto mientras se debilitaba a medida que se desangraba lentamente. No podía ver bien las heridas, pero necesitaba actuar y hacerlo rápido o el joven Navi moriría. Haciendo gestos simples con las manos le transmitió a la niña el significado general de lo que quería que hiciera y por su apariencia ella lo entendió, corriendo hacia la pesada puerta la abrió mientras la niña movía al niño. Liam era consciente de lo que estaba haciendo, del peligro potencial que implicaba salvarlos, pero también de la ganancia potencial de hacerlo, esta última debido a su escaso conocimiento sobre las formas pacíficas generales de los Navi que superaba a la primera. Fue una apuesta, pero una que de todas formas habría tenido que hacer en algún momento. Y eso sin olvidar un hecho importante, no fue lo suficientemente desalmado como para dejar que personas, ya fueran humanas o Navi, murieran cuando podía salvarlas. Sin embargo, no era un loco suicida, como un héroe justo y sacrificado o un mártir por los débiles, los pobres y los indefensos. Su vida estaba por encima de todo. Por egoísta que suene, era un superviviente. No es que alguna vez se considerara un santo. Los dos Navi tampoco aparecieron mágicamente, por su aparente corta edad, incluso si sobreestimara su fuerza, siempre serían inferiores a la suya. Significa una tribu, grupo, clan o como sea que se les llame, porque nadie estaba dentro del alcance a menudo se movía cuando recolectaba recursos y cazaba. Por la dirección de donde vinieron y si se movían en una línea aproximadamente recta. Debería haber un grupo de Navi en la dirección general de la gruta gigante. Mientras el ruido en su mente se calmaba, tomó una gran funda cosida con un retazo de piel de murciélago de una caja de madera y encendió una antorcha para poder ver mejor. Luego abrió cajas, sacando varios objetos de su inventario, como un alijo de aloe vera rosa, una solución salina en una botella de vidrio opaco y más. Los dos Navi desconocidos no necesitaban saber qué podía hacer que las cosas aparecieran y desaparecieran con el prisma brillante incrustado en su brazo izquierdo. Era sentido común, un recurso del que se estaba quedando sin prisa pero con seguridad. Colóquenlo aquí, dijo Liam con voz seria, casi haciendo que Tutee, que llevaba al otro Navi, saltara de su piel. Todo a su alrededor era inusual, pero ella lo ignoró, tenía cosas más importantes en la mente. Sin entender sus palabras, pero aún así lo que la figura quería, colocó con cuidado a Miruk en la losa de carnicería haciendo que el adolescente herido gimiera débilmente. Tutee estaba insegura, agotada, asustada, confundida y muchas cosas más, pero en ese momento su entrenamiento como Tzkararem entró en acción. Ella no era ajena a los heridos ni a las formas de atenderlos, ya sea curándolos o, reduciendo su dolor antes de su viaje definitivo hacia el abrazo de la madre todo. Liam colocó todo lo que recogió sobre la losa de piedra y observó las heridas del adolescente Navi. Maldita sí. Esas son garras desagradables y heridas de mordedura, pero nada que parezca inmediatamente potencialmente mortal, analizó Liam con su conocimiento básico de la biología Navi, pero incluso eso era evidente que no se tocó nada vital. Y sintió que se le quitaba un peso de encima al descubrir que el niño sobreviviría a la noche. Estaba agradecido de que los lobos víbora tendieran a jugar con sus presas porque de lo contrario, ninguno de los dos habría llegado siquiera a la pared de su base. Miruk respiraba agitadamente, delirante, con los ojos desenfocados miraba todo pero no veía nada más que formas vagas, gotas de sudor por todo el cuerpo, un corte profundo, picaduras de arañazos y marcas por todas las piernas, le faltaban las puntas peludas de la cola, mordidas por una víbora lobo. Y su mano izquierda estaba destrozada hasta quedar irreconocible, la piel azul atravesada por los huesos, y sus pulgares colgaban solo de un hilo de piel y todo sangraba profusamente. Liam era consciente de que si hubiera sido el de antes, no estaría tan tranquilo en absoluto. Ahora venía la parte difícil. La situación actual estaba muy por encima de su dominio, incluso si ahora era esencialmente un erudito. No solo eso, sino que este era un extraterrestre, incluso si técnicamente era el extraterrestre en la ecuación. Lo máximo que podía hacer era frenar o detener la hemorragia, desinfectar la herida lo mejor que pudiera, vendarla y tal vez suturarla. Solo podía hacer primeros auxilios, así que no sería nada agradable. Tutee no se quedó de brazos cruzados, agarró varias plantas que Liam había colocado y comenzó a molerlas hasta formar una pasta con el mortero mientras cantaba algo chamánico parecido a unas oraciones, una serie de palabras que le devolvían un nombre que él reconoció como Eywa. Ella le estaba rezando a su diosa. El hecho de que ella ayudara sorprendió al humano, podía hacer cualquier cosa mística que quisiera siempre y cuando realmente ayudara. Sin embargo, tomó nota de las plantas que ella tomaba y molía. Aprendió a través de prueba y error qué plantas se podían usar,
pero para él una planta venenosa haría que otra persona vomitara sus órganos, pero para él, le provocaría un dolor de estómago insignificante durante el día. Y eso sin tener en cuenta que una planta podía ser inofensiva para los humanos pero mortal para los Na'vi y viceversa. Aquí utilizó el aloe vera rosado y otras 2 plantas y él estaba seguro de que era para reducir el dolor y poner a dormir al adolescente por lo que sabía sobre esas plantas. Así que era mejor que hiciera esto, ya que debería tener más conocimiento sobre cuáles son las plantas medicinales de las grandes llanuras y cómo cuidar las heridas de su especie. Era muy joven, pero la edad puede ser engañosa y no era el momento de dudar. Ella alimentó a Miruk con la pasta de hierbas medicinales levantando delicadamente su cabeza mientras aún murmuraba oraciones, los efectos fueron inmediatos ya que su respiración mejoró y su expresión se volvió pacífica y serena, aunque un poco tensa. Liam se concentró en la mano destrozada, el pulgar estaba prácticamente desaparecido y la mayor parte de la mano también, puso una cuerda y un palo justo encima de la muñeca, un torniquete improvisado. Tutee, aunque tenía miedo de la figura, iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo ya que no era como su madre pensaba hasta que vio como el sangrado de la mano destrozada de su amiga prácticamente se detuvo cuando Liam tensó la cuerda. Nunca había visto un método tan extraño antes, decidió confiar en él, si luchaba contra él por lo que estaba haciendo la habría noqueado de todos modos. En pocas palabras, su forma de curar se basaba en diversas mezclas de plantas u órganos de animales, a veces una mezcla de ambos. Luego estaba el uso del incienso, varios rituales para deshacerse de los malos espíritus, es decir, enfermedades o parásitos, sacrificios, canciones y más. Lamentablemente, los resultados de tales métodos variaban y la mayoría terminaba en el espectro negativo. La vida, incluso para los nativos de esta luna encantadoramente hermosa, era dura e implacable. Al día siguiente, tarde en la mañana pandoriana, Liam estaba despierto, no estaba fatigado ni un poco ya que se había despertado después de haber dormido suficiente tiempo, necesitaba menos sueño que un humano normal. Se quedó toda la noche observando a los Na'vi, más que nada por una buena dosis de paranoia, mientras se preparaba y pensaba en planes para lo que vendría después. No estaba contento de que le obligaran a hacer eso. También se enteró del nombre de sus 2 huéspedes temporales, la niña había dicho el nombre del niño mientras oraba, y el niño durante la operación y después mientras dormía. Hablando de eso, la chica se mantuvo despierta hasta que el cansancio la atrapó y cayó inconsciente en medio de otra oración. Una demostración de voluntad bastante impresionante en su opinión. Ella era fuerte. Al escuchar un gemido de dolor, Liam levantó la cabeza, poniendo el cuchillo que estaba limpiando en su funda, su mirada se posó en un Miruk muy confundido y que despertaba rápidamente. Esta confusión se disipó rápidamente cuando recuerdos fragmentados de lo sucedido irrumpieron en su mente. Los ojos grises, ligeramente aburridos y divertidos, de Liam se encontraron con los ojos amarillos de los adolescentes que entraban en pánico y que poco a poco volvían a la normalidad. El aire se puso tenso. Por suerte, lo que había hecho que su amigo se sintiera mal todavía estaba ahí, ya que solo estaba sufriendo un porcentaje del dolor. Miruk estaba cubierto de vendajes, la mayoría impregnados de sangre roja, aunque habían sido cambiados recientemente. Las heridas habían sido desinfectadas en grandes cantidades con solución salina de Liam y la mitad de ellas estaban suturadas. Con la mano destrozada, Liam hizo lo que pudo para intentar salvar lo más que pudo, pero sin formación en el campo de la medicina más allá de primeros auxilios, lo que se sumó a la falta de equipos modernos, comodidades y medicamentos. Lo obligaron a amputarle los pulgares y la mitad del extremo del dedo meñique con Trutiacor primero, y sin tener en cuenta el posible daño a los tendones, nervios y músculos de la mano, no pudo hacer nada para ayudar. Trató de disminuir los daños tanto como pudo. Pero al menos no había más sangrado y el riesgo de infecciones era bajo si se cuidaba adecuadamente y la mano no estaba completamente amputada. Esta falta de dedos era un problema que podría resolver más adelante fabricando prótesis para Miruk si se le daba la oportunidad en el futuro. Tenía muchos conocimientos sobre cómo hacerlo gracias a los distintos engramas, ya fueran del juego o no. Esto significa que podía diseñar fácilmente cosas como prótesis de mano y dedos de alta tecnología. Pero sin acceso a nada avanzado, siempre será peor que lo biológico. Y Liam ya había hecho más que suficiente. Antes de que Miruk intentara hacer algo inmensamente estúpido, otro gemido, más suave y femenino, se escuchó y su mirada se trasladó a su pecho donde se encontró con un Tutee despertando. Su expresión y comprensión de quien estaba durmiendo en su pecho fueron muy graciosas para Liam, quien contuvo una risa que se le escapó, en realidad no eran diferentes de los humanos en ese aspecto. De pie, Tutee sonrió, pero miró con tristeza a Miruk y lo abrazó con lágrimas en los ojos. Mientras los dos lloraban desconsoladamente, Liam sonrió, aunque sintió una punzada de hambre y decidió cocinar.
Poniéndose de pie, sin llamar la atención, regresó con una olla de cerámica, 3 platos, 3 tenedores de madera, 1 kilo de manteca de papyrus marinada, algo parecido a papas, varias hierbas y agua. La atención de Lien nunca se ha alejado de los adolescentes por más de 3 segundos. Sabía que no eran peligrosos, pero no los conocía, ni sabía cómo se comportaban los Na'vi de esta edad, ni tampoco el comportamiento de los Na'vi en general. Tanto Miruk como Tute nunca han visto a ningún ser humano. Conocen sus características físicas generales: 5 dedos, falta de cola, ausencia de señal neuronal y un color de piel completamente ajeno a ellos. Y también una mayor pilosidad. El humano tiene extraños cortes de pelo, en la barbilla, las mejillas, alrededor de la boca, en el pecho, los brazos, las piernas, encima de los ojos y más. Esto les resultó bastante desconcertante. Otra cosa era si la gente del cielo no debería tener un extraño dispositivo en sus caras. Tal vez su salvador sea una raza diferente de gente del cielo, o tal vez era falso y no lo necesitaban, quién sabe. Pero su salvador tenía un extraño objeto parecido a un prims brillando en su brazo, parecía más como una parte integral de su cuerpo. La gente del cielo aparentemente también tiene eso. Las historias de gente del cielo o demonios se compartían a través de historias de otras tribus en la reunión anual de los clanes migratorios de las grandes llanuras o cuando se intercambiaban recursos con otros clanes. Según el narrador, las historias eran a menudo más que sombrías e increíbles para la mayoría de los Na'vi, pájaros voladores de metal capaces de hacer llover fuego y destrucción sobre Eywa, una locura. Sin que ellos lo supieran, tuvieron suerte de que la RDA no viera ni encontrara nada significativo en esas llanuras salvajes y peligrosas. Pero una cosa era cierta para los clanes de caballos de la llanura: los humanos existían y había que tener cuidado con ellos, pero los Na'vi tenían la creencia de que solo se debían juzgar las propias acciones. Por supuesto, eso era solo una teoría y principalmente para otros Na'vi. Los dos adolescentes sentían una increíble curiosidad por estas personas del cielo. Y todo lo que los rodeaba no hacía más que alimentar su curiosidad. Había muchos artefactos extraños, pero ninguno se parecía ni remotamente al horror que contaban las historias. Era un alivio. Y el T-2. Estoy infinitamente agradecido. Me ha salvado, no, a nosotros. Nos ha salvado. No puedo expresar lo agradecido que estoy contigo, persona del cielo, nuestro Salvador, Salvador de nuestra estupidez. Siempre estaré a tu favor, lo juro por la madre de todo. Y habló Miruk, con voz vacilante, sus oídos mostrando emociones encontradas, principalmente vergüenza y tristeza por su estado y la implicación, pero su mirada nunca vaciló. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Después de las honestas y sinceras palabras de Miruk, Lien dejó de hacer lo que estaba haciendo y se encontró con la mirada de un adolescente, luego miró a los dos con curiosidad y simplemente asintió. Él entendió la idea general de que le estaban agradecidos, lo cual se sentía bien, no voy a mentir, pero se vio obligado a hacerlo. No ayudarlos era malo por muchas razones, y además de esto, no entendía nada de lo que decían. Estuvo bien, lo que temía no pasó, el chico en particular ser irracional y culparlo por cualquier razón no pasó, ya que lo obligaría a hacer cosas que no le gustarían. Su vida aquí era lo más importante, y si el chico se atrevía a culparlo, lo más probable era que Lien lo hubiera puesto en su lugar. No iba a dejar que alguien le escupiera sin motivo, sin importar las consecuencias. Lien luego se señaló a sí mismo con el dedo y dijo, presentándose con una sonrisa: Liem, mi nombre es Liem. Liem Cram. ¿Y el Leeram? Leeram Cram, el nombre de nuestro Salvador. Soy Tute Tetusnaitan y este es mi querido amigo Miruk Terraa, y Tute repitió su nombre con entusiasmo y luego la señaló a ella y al otro adolescente. Todo el miedo de ayer había desaparecido para el emocionado adolescente. Lien daba mucho menos miedo sin ese extraño tocado y tampoco parecía un animal salvaje dispuesto a destrozarte. Era un nombre extraño, pero ¿qué sabía ella sobre la cultura de la gente del cielo? Por lo que podía ver, esta persona del cielo y su hogar ya eran totalmente diferentes a todo lo que había visto antes. En primer lugar, el concepto de hogar fijo le resultaba totalmente ajeno, pero eso es lo que lo hace tan fascinante. ¿Por qué Liem Cram se limitaría a un solo lugar? Lien procedió a corregir la pronunciación de su nombre hasta que ella lo pronunció aproximadamente correctamente y también hizo lo mismo con los nombres de ambos hasta que lo pronunció correctamente. Estaba tratando de aprender su idioma, era una necesidad. Esto fue lo que pasó mientras cocinaba, hablaba con los adolescentes y les pedía los nombres de varios objetos y acciones a través de la mímica. Fue un momento de intercambio entre dos especies completamente diferentes pero similares en muchos aspectos. Era agradable, en cierta manera,
poder comunicarse con otros, incluso con la barrera del idioma, y no con humanos. Eran sapiens como los humanos, eran personas, incluso si había una barrera indestructible e innegable debido a que eran de especies diferentes. Fue extraño para Liam, nunca hubiera pensado hace 2 meses que hablaría con extraterrestres y que él mismo sería el extraterrestre de la situación. También le hizo recordar que estaba lejos de casa, como un extraterrestre en otro universo, y que lo había perdido todo, pero dejó de lado esos pensamientos deprimentes. En el momento en que la comida estuvo lista y servida, Liam tuvo la porción más grande, los Na'vi estaban aún más agradecidos con su salvador y la comida estaba deliciosa, una de las mejores comidas que jamás comieron. Algo elaborado con ingredientes que consumen habitualmente, pero preparado de una forma totalmente nueva y única. Hizo que Miruk se olvidara temporalmente de su mano lisiada, lamentablemente fue solo temporal. Hablando de manos, los